ante lo que estamos es ante una operación de derribo y de nueva construcción, ante una operación de construcción, de desmonte, y ante una operación de montaje de otra cosa nueva. El Dios cristiano nos reveló que la víctima no era culpable, pero en el wokismo, la víctima, como ya no hay Dios, la víctima se convierte en un nuevo Dios, en un nuevo diosecillo, es verdad, en un ídolo autoritario que intenta convertir a todos los demás en culpables. Porque ser víctima, presentarse como víctima, es la nueva manera de ser un idolillo, un diosecillo en esta sociedad sin Dios en la cual nos estamos adentrando. Homofobia, feminismo, patriarcado, diversidad, equidad, inclusión, tolerancia, heteronormativo, afirmación de género, justicia reproductiva, ecogenocidio, privilegio blanco, interseccionalidad, cultura de la violación, persona menstruante, visibilización trans o persona atraída por menores, que esta viene pegando fuerte últimamente. Es un lenguaje vacío de contenido, pero cargado de emoción, ¿verdad? Las palabras no tienen un significado semántico claro, pero están cargadas de significado emocional y sensiblero. Y en todo caso, cuando utilizas estas palabras, pues lo que decíamos, eres un rebelde, eres un antisistema, uno de los elegidos por las fuerzas del bien para acabar con los monstruosos enemigos, ¿no? Esos enemigos de la tolerancia y la diversidad y la equidad, ¿no? Y cuando usas este lenguaje, inmediatamente adquieres una incuestionable superioridad moral sobre el otro, sobre tu adversario ideológico. Tú estás del lado de los buenos, ellos están del lado de los monstruos y, muy importante, también acabas de adquirir un compromiso con la cosmovisión a la que este lenguaje apela, ¿no? Debes despreciar el mundo actual, que ha sido levantado sobre estructuras invisibles opresoras, y no puedes seguir perpetuándolas, así que la única forma de terminar con todo eso que no se ve, pero que es muy real, es que la repugnante civilización occidental, podrida hasta sus cimientos, sea desmantelada y reseteada. Miguel Ángel Quintana Paz, muchas gracias por estar aquí. Nada, a ti por la invitación, encantado, yo encantado. Bueno, hoy como anécdota, antes de empezar, tenemos que decir que Miguel Ángel y yo tenemos varias cosas en común. Los dos somos de Salamanca, somos charros, ¿verdad? Y además somos familia política, pero familia, al fin y al cabo. Pero esa no es la razón por la que está aquí, porque Miguel Ángel pues, es una de las personas que más admiro y estoy especialmente contento de que hoy nos venga a hablar del estado de Occidente, de cómo hemos llegado a esto y, con suerte, qué podemos hacer, ¿no? Entonces, gracias, Miguel Ángel, de nuevo. Y si te parece, comenzamos con una reflexión inicial acerca del estado de Occidente, ¿no? Que pareciera que desde hace décadas se haya sumido en una profunda decadencia intelectual y moral, pero recientemente parece haberse acelerado, como si tuviéramos prisa por destruirlo todo, ¿no? Por arrasar con todo lo que el ser humano construyó a lo largo de su historia para pues reemplazarlo por algo que no se sabe muy bien qué es todavía, pero eso ya lo veremos después, ¿no? Ahora, por favor, señoras y señores, centrémonos, ¿no?, en resetearlo todo, por usar los eufemismos de nuestros amados líderes, ¿no? Y la herramienta ideológica al servicio de esta degradación es la llamada ideología woke, que, como sueles apuntar en tus artículos para The Objective y en tus entrevistas e intervenciones mediáticas, es más que una ideología, la nueva religión del hombre posmoderno, ¿no? Entonces, ¿qué es la religión woke, Miguel Ángel? ¿Qué pretende realmente? ¿A dónde quiere llevarnos? ¿Y por qué es tan peligrosa? Bueno, yo conecto bastante, al menos en mi cabeza, voy a intentar expresarlo también en palabras, todos los puntos que has dicho, ¿no? O sea, el punto de qué es lo que está pasando, el punto de por qué lo que está pasando no es una moda, se conecta muy bien con cosas que ya pasaban antes, este es uno de los motivos por los que no es una moda, es decir, es una tendencia, pero a su vez, como muy bien has dicho también, ahora se ha acelerado precisamente por la llegada de esta guinda final, que sería efectivamente el pensamiento, la ideología woke, ¿no? El movimiento woke, ¿no? Entonces, ¿qué es, por definirlo muy básicamente, qué es lo que perdemos? ¿Qué es lo que se quiere transformar? ¿Qué es lo que se quiere apartar del mapa? ¿Qué es nuestra civilización? ¿Y qué es lo que se quiere implantar nuevo? Por cierto, este doble movimiento de que se quiera quitar algo y se quiere implantar otra cosa, es bueno explicar que resuelve muchas dudas porque mucha gente dice, pero vamos a ver, ¿ante qué estamos? ¿Ante una cosa
lo que se nos viene es como un inmenso relativismo, o incluso un nihilismo de que nada vale más que nada, o el relativismo todo vale igual que otra cosa, porque no podemos establecer juicios de valor, todo vale, no hay normas, tú tienes ese pensamiento, yo tengo este otro, tú tienes esos principios, yo tengo este otro, aquel de allí tiene otro, bueno, pues nos toleramos y ya está. A menudo un diagnóstico posible de lo que nos está pasando sería ese, pero luego la gente cada vez más, de una manera más contundente, porque ya nos toca, incluso con leyes contundentes que nos castigan, etcétera, etcétera, si eso hablamos luego, también percibe como lo contrario, percibe como la idea de que estamos ante un movimiento dogmático, bastante contundente, bastante totalitario, autoritario en el sentido de que se impone con autoridad, pero también totalitario en el sentido de que intenta abarcar todos los aspectos de nuestra vida y por lo tanto nada tolerante. Entonces hay como una especie de confusión, porque por un lado parecería una cosa, por otro lado parecería el otro, y esto es normal que despiste, salvo que lo metamos en el sencillo, creo, marco que he citado antes. Ante lo que estamos es ante una operación de derribo y de nueva construcción, ante una operación de construcción, de desmonte, y ante una operación de montaje de otra cosa nueva. En ese momento entendemos las dos cosas. Entendemos perfectamente que haya gente que esté a la hora de desmontar, a la hora de derribar, a la hora de que aquello que tiene cimientos y tiene una estructura y tiene unas paredes y tiene una fachada y tiene una solidez, como es nuestra civilización durante los últimos 1700 años, ¿no? Por establecerlo en términos de civilización, desde que se implanta, se generaliza, ya no solamente como pensamiento, que evidentemente el pensamiento griego venía de antes, venía pues como mínimo 600 años antes, ya no solamente tampoco como un mensaje religioso y moral, que sería el caso del cristianismo, que venía de unos 300 años antes, sino cuando ya se implanta, gracias al Imperio Romano, se implanta también institucionalmente, se implanta en las leyes, se implanta en el poder, se implanta con todo lo bueno y todo lo malo que tiene esto, pero al menos tiene una cosa buena, y es que al final es el marco general en el cual la gente vive, y no solo los filósofos que van a su seminario de filosofía a estudiar filósofos griegos, o los cristianos que van a sus catacumbas a orar al Dios cristiano, a Jesús. Sino que cuando esto ya se implantaría, que sería el siglo IV, bien, con estos dos antecedentes que ya confluyen allí, en estos últimos 1700 años hemos tenido una experiencia de vivir en lo que podemos llamar cristiandad, ¿no? Ahora, por hacer un poco de menos referencia al término religioso, se dice Occidente. Me vale también, si queremos, ¿no? Occidente, la cristiandad, lo que queramos. La cristiandad sería esto, ¿no? La civilización basada en el cristianismo. Podría haber cristianismo sin cristiandad, lo hubo antes, en esos siglos previos, a Constantino y a Teodosio, y lo hay en países de Oriente Próximo, ¿no? Donde hay cristianos que la cultura general es islámica, la civilización es islámica, el poder es islámico, pero ellos lo conservan. Podría pasar lo contrario. Uno puede vivir en la cristiandad y que no sea cristiano, pero las leyes, la sociedad, está en este marco. Bien, pues esa cristiandad en la que hemos vivido en los últimos 1700 años, es verdad que ha ido sufriendo embates prácticamente desde el principio, o sea, esto no es nuevo, es verdad que ha ido sufriendo sacudidas, es verdad que algunas más fuertes que otras, tampoco hay que relativizar el hecho de que siempre hayan estado allí, y yo creo que en estos momentos sufrimos una de las más fuertes, una de las conmociones más fuertes, y que desemboca, efectivamente, el último gran desmontaje de nuestra civilización y propuesta de montar otra cosa nueva, es lo woke. ¿Qué sería lo woke? Básicamente, nos lleva hacia una sociedad en la cual un elemento clave, que sí que es importante y es cristiano, de hecho es específicamente cristiano, no te lo encuentras en otras sociedades, es la idea de que la víctima no por el hecho de ser víctima, es culpable. La víctima, no por el hecho de ser víctima, la tienes que despreciar, no es despreciable, no es una perdedora, no es si has perdido, si eres la víctima, si eres el que está sufriendo, por algo será, algo habrá hecho. A Jesús le preguntan incluso, ¿no?, a este respecto, le dicen, oye, estos hombres que murieron cuando se derrumbó aquella torre, sabe que había sido un acontecimiento reciente que había conmovido mucho, ¿no?, cuando ocurre pues, un terremoto, cuando ocurre cualquier desgracia así. Dice, estos que murieron cuando el derrumbe de esta torre, ¿quiénes eran culpables ellos? ¿Eran culpables sus padres? ¿No? Esta idea de siempre tiene que haber una culpabilidad cuando hay una víctima. ¿Por qué? Porque nos tranquiliza mucho la conciencia, ¿no? Si alguien sufre, decimos, ya, pero se lo merece. O bueno, no se lo merece directamente, pero es que era lo bastante débil. Mira, no se puso fuerte. O total, si era débil, pues ¿qué esperaba? Esa es la ley de vida, ¿no? En pensamientos muy apreciables y que a mí me interesan mucho, como el pensamiento hindú, pero esto, por ejemplo, también lo resuelve fácilmente. Nace un niño sin piernas
Y en el fondo se lo merece, porque en su vida anterior algo habrá hecho que le llevará en este momento que el karma le produzca eso. Bueno, es un interés humano, es normal en el ser humano esta idea de intentar mirar las cosas como si fueran justas. Y cuando estamos ante una víctima, decir, a lo mejor sí es verdad, a lo mejor hay alguna dosis de injusticia, pero seguro que hay también alguna dosis de justicia. El mensaje cristiano rompe esto, ¿eh? Y en esto me baso sobre todo en un autor, en un antropólogo, filósofo también, francés, René Girard, que Ujú. creo que lo explica muy bien. El Veo mensaje a cristiano, Satán caer como un relámpago, ¿verdad? uno de sus libros más interesantes. Bueno, la Ujú. verdad es que suelo citar solo al autor más que libros concretos, porque una de las maravillas de este autor es que prácticamente cualquier libro suyo que cojas te explica el marco general de su Sí, teoría, luego ya lo aplica cierto. a una cosa u otra, pero en ese sentido, y no se te hace aburrido, aunque ya lo conozcas. O sea No, que es fascinante la idea del chivo sí, expiatorio, etcétera. Yo le eso es. recomiendo a todo el mundo que lea a este autor, sí. Esa es la idea, que básicamente es esta, es la idea de que el ser humano, eso, ha tenido esta tendencia a crear chivos expiatorios, a pensar que la víctima lo es porque se lo merece, incluso a victimizarla a él. O Ujú. sea, esto lo explica de una manera también creo que bastante inteligente. Girard, la sociedad humana de por sí es una sociedad de tensiones, es una sociedad en la que nos hacemos daño, en la que a veces, porque no hay más remedio, si alguien gana el primer premio de algo y yo quería ganar el primero, pues aunque yo me quede el segundo, tercero, cuarto, pues ya tengo un agravio contra él. Y si yo quería esa manzana y te la comes tú y tenía yo hambre, pues también voy a empezar a odiarte un poquito. Y si queremos a la misma persona, pero se la lleva uno y no los demás, pues también, ¿no? La sociedad humana de por sí es conflictiva, pero esos conflictos tenemos dos maneras de abordarlos. Uno, el tradicional es este, el del chivo expiatorio, buscar a uno y decir, él es el culpable de todos. Nos aunamos contra él, le linchamos, le despreciamos, le desterramos, le metemos en un campo de concentración en última instancia y nos sentimos más, de alguna manera, nos sentimos cómplices de eso que hemos hecho, pero eso nos reúne de nuevo en medio de esos conflictos, nos reconcilia unos con otros. Y otra manera de hacer las cosas, decía Girard, es darse cuenta de que esto, justo darse cuenta de esto que acabo de contar, darse cuenta de que esto es así, de que cuando atacamos a la víctima, de cuando decimos, él es el culpable de todos nuestros males, porque es una bruja, es una mujer rara que vive a las afueras ahí del pueblo, seguro que es la culpable de esta peste que ha venido, o porque es de otra religión, porque son los judíos, y bueno, ya sabemos que ellos andan también haciendo cosas ahí, seguro que la peste que se ha expandido viene por culpa de ellos, o cualquier otro grupo, o cualquier otra persona, o cualquier otra víctima, que somos nosotros los que creamos a la víctima, los que la buscamos justamente porque tenemos esta necesidad. Y para Girard, esto, donde mejor se vio que la víctima no es que sea culpable, no es que se lo merezca, no es que como es débil, pues algo ha hecho, sino que es victimizada injustamente. La manera más visible de esto es Jesús. Cuando Jesús sufre, cuando el más inocente de los hombres es también el que más sufre, el que padece una tortura innombrable, como es la de la cruz, que además se ve agravada ya no solo por la cuestión física, sino por la cuestión psicológica, de que es abandonado por los que 5 días antes estaban alabándole con palmas, ¿no? El Domingo de Ramos y diciendo qué grande eres y vas a ser el nuevo rey. Pero no solamente por eso, sino también de sus amigos más intensos, sus amigos que unas horas antes le habían dicho, no, te acompañaré hasta el último momento, ¿no? Pedro, por ejemplo, las 3 negaciones. Juan es verdad que queda, siempre queda ahí un pequeño rayo de esperanza, pero en todo caso, y queda también María, ¿no? Pero ese inmenso sufrimiento psíquico y moral aplicado por las autoridades romanas, ¿no? Con la incitación de las autoridades judías para cargar sobre él ese inmenso sufrimiento, cuando en medio de todo eso se detecta que esto le ha pasado a un inocente, uno dice, bueno, pues entonces se ha roto esa lógica. Cuando alguien sufre no es porque tenga una culpa. Cuando hay una víctima no es... Y desvelamos, rompemos esto. Este es un mensaje típico de la civilización cristiana. Y termino, porque me estoy alargando un poco. ¿Qué es lo que hace lo woke? Coger esa verdad, que somos la única civilización que dice a la víctima, tú no eres culpable por el hecho de ser víctima, porque si tú por ser víctima fueras culpable, entonces también Jesús, Cristo sería el más culpable, y sé que no funcionan así las cosas. Y por lo tanto, tú eres víctima, ¿qué es lo que eres tú? Alguien a quien yo tengo que ayudar, alguien a quien por el cual tengo que preocuparme, alguien con el cual tengo que ejercer la caridad, ¿no? Alguien con el cual tengo solidaridad. La palabra esa que está ahora de moda suena peor, porque solidaridad suena un poco a yo te doy para que me des, ¿no? Des, ¿no? Todos somos solidarios, ¿no? A veces ayudamos al que no nos va a devolver nada porque no puede devolvernos nada, ¿no? Uno de mis maestros, Mario Perniola, caracterizaba en esto sobre todo el catolicismo. Dice, lo peculiar del catolicismo es la atención a los pobres, que no te lo pueden devolver, y a los muertos,
muertos, que te lo pueden devolver todavía menos. El purgatorio, la idea de purgatorio es típicamente católica, y el hecho de rezar por alguien que ya está muerto y que está en el purgatorio y que es que ni siquiera le vas a ver la cara, ni siquiera vas a ver una sonrisa cuando le estás ayudando, es la prueba de que es una religión, una confesión muy centrada en la ayuda porque sí. Bueno, pues esta ayuda porque sí, como alternativa a mirar a la víctima y decir, se lo merecía, algo habrá hecho, decir, no, este es un llamado para que yo a ella la pueda ayudar, eso que es legítimo y es nuestro, y por lo tanto cualquier grupo oprimido, cualquier persona que haya sido oprimida, sea negra, sea blanca, sea mujer, sea varón, sea de la orientación sexual que sea de cualquier persona, todas las personas, todos, hijos de Dios, ¿no? Bueno, pues esta idea, el wokismo lo que hace es torsionarla y de repente decir, sí, mira a esos oprimidos, mira a estos que han estado sufriendo, sobre todo si lo ha sido su grupo, y en vez de suscitar este sentimiento de compasión, de atención, de cuidado típico del cristianismo, lo que dice el wokismo es, esas personas, por el hecho de sufrir, tienen ahora derecho a devolvérsela a los otros. Entonces, esas personas, por el solo hecho de ser los que han sufrido, ahora hay que prestarles la máxima atención, y no solo la máxima atención, sino darles la razón. Cualquier cosa que digas, si te opones a lo que dicen, eres lo peor de la tierra. Yo, por resumirlo en una frase, a veces digo que el Dios cristiano nos reveló que la víctima no era culpable, pero en el wokismo, la víctima, como ya no hay Dios, la víctima se convierte en un nuevo Dios, en un nuevo diosecillo, es verdad, en un ídolo autoritario que intenta convertir a todos los demás en culpables. Y por lo tanto, si yo hablo como mujer, nadie me puede replicar porque entonces ya está siendo machista. Y si yo como mujer aspiro a una discriminación positiva y tú te niegas, es porque eres machista. Y bueno, sé que es muy repetitivo, pero es que es así. O sea, tampoco es un razonamiento muy elaborado. Cualquier cosa que hagas que contradiga lo que yo digo como mujer, o como gay, o como transexual, o como negro, o como hablante de una lengua minoritaria, etcétera, 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 cuando vas contra ellos es simplemente porque eres un opresor y perteneces a los grupos privilegiados y yo tengo que reivindicar a mí y a mi grupo. Este giro también es interesante del wokismo. Ya no es solamente la persona concreta, a lo mejor la mujer concreta de la que estamos hablando, y perdón, porque una de mis favoritas, como ejemplo, la pobre mujer ya, espero que no me escuche nunca porque ya estará harta, es Ana Patricia Botín, ¿no? La presidenta del Banco Santander, ¿no? Que es una mujer, la más rica de España, se presenta como víctima en sus apariciones públicas. Yo creo que ahí se constata exactamente el punto en el que hemos llegado en este año 2023, en estos inicios del siglo XXI en Occidente. La mujer más rica de un país se presenta como víctima. ¿Por qué? Porque es mujer, pertenece al colectivo de las mujeres, y entonces como tal siente que ha sufrido ella y los suyos, su sexo, y ella como parte de él pues está de por sí en una posición sufriente y puede reclamarnos a los demás, y yo la he visto quejándose y decir, si me hubieran dejado hacer cosas, hombre, no solo es la más rica de España, para información de que no conozca la vida de Ana Patricia Botín, su padre ya lo era, de hecho es rica por herencia, pero su padre, o sea que ha tenido una vida privilegiada desde que nació. Vaya, y muy privilegiada, la más privilegiada probablemente de toda España. Bueno, pues incluso esa mujer se presenta como víctima porque ser víctima, presentarse como víctima, es la nueva manera de ser un idolillo, un diosecillo en esta sociedad sin Dios en la cual nos estamos adentrando. Lo que han hecho básicamente los woke es apropiarse del relato, que es una idea muy posmodernista. Ya la veíamos en gente como Foucault, Derrida, etcétera, que decían, no, o sea, estamos hechos, y aquí acertaban, ¿verdad? Decían, estamos hechos de narrativas, ¿no? A ti te he escuchado decir mucho, Miguel Ángel, eso de que dato no mata relato, ¿no? Y es muy curioso porque se escucha constantemente hoy en día de, no, dato mata relato, ¿no? Aquí tengo el dato que refuta tu idea, entonces ya está, ya te tienes que callar. Y es, bueno, no funciona así la psique humana. Somos consumidores más bien de marcos, de relatos, de narrativas con las que organizamos la realidad, ¿no? Y entonces ofrecer cifras de parados o datos de niños hormonados por la ley trans, pues no apela a nada significativo para el hombre común y corriente, ¿no? Entonces, los posmodernistas y por lo tanto los wokes, que son sus herederos, fueron los grandes maestros de apoderarse del relato, lo que nos estabas contando ahora mismo con apoderarse de ese relato de que la víctima de repente debe ser ensalzada, ¿no? Pero ellos decían, bueno, ¿para qué me quiero apoderar del relato? Bueno, para obtener el poder, ¿no? El relato siempre al servicio del poder, porque, bueno, al fin y al cabo, pues el poder es todo lo que hay, ¿no? Y lo hicieron de una forma muy difícil de desmontar, ¿no? Es decir, me voy a apropiar de un relato, pero voy a tener cuidado de que después tú no puedas hacer lo propio, que mañana no te puedas apropiar tú de este relato, ¿no? Y lo que han hecho, no sé qué te parece a ti, Miguel Ángel, es que han relacionado cualquier aspecto negativo de la realidad humana, desde el sufrimiento más atroz hasta la más pequeña inconveniencia que podamos tener, con una especie de, lo que decías ahora, estructuras de poder invisibles que nos hunden,
¿no? Es que yo he sido mujer y claro, el patriarcado, esa estructura de poder invisible, Ujú, metafísica, me hundió y no te das ni cuenta de que me estás hundiendo, ¿no? ujú. Sí, bueno, es que estamos muy de acuerdo en las cosas, ¿no? Y entonces ya has avanzado buena parte de lo que yo podría decir. Porque, bueno, empiezo por un poco por el principio. La cuestión de los relatos, efectivamente. Fíjate, tú decías, no funciona así la psique humana. En realidad yo diría, no funciona nada humano así. Vámonos a la institución que se supone que nos proporciona más conocimiento, más fiable y que incluso además cuando algo viene de ella lo tenemos que acatar por más irrazonable que suene, porque, por ejemplo, durante una pandemia, la ciencia. No funciona así la ciencia. Un mero dato no nos hace abandonar la teoría. Por lo tanto, tampoco puede funcionar así la moral, la política, nuestra vida a día, nuestra psique, nada funciona así, porque entonces nunca conoceríamos nada, ¿no? Si cuando encontramos la primera excepción, ¡pum!, explota todo, pues la primera errata en un libro, ¡pum!, el libro ya no me vale. O sea, es imposible, no funciona así. ¿Cómo funciona, de hecho? Pues como has dicho, en vez de a base de datos, para empezar, además porque los relatos aislados no tienen ningún sentido. Si un dato, tengo que entender qué significa, la palabra, pues por ejemplo, hormonados, ya tengo que saber que es que hay niños los que hormonan, tengo que saber por qué les hormonan, tengo que ya empezar a conocer teorías, tengo que empezar a conocer relatos. Si no vamos a esos relatos directamente, de cara, pues los datos nos sirven de muy poco. Entonces, por otra parte, un relato concreto de una persona concreta nos hace que alguien deje de ser un número y empiece a ser una persona, ¿no? El famoso dicho de Stalin de que matar a una persona pues podía ser un crimen, pero matar a 1 millón de personas era solamente un número. Lo apuntamos ahí, pues Stalin mismo ha matado a 1 millón de personas. Vale, a ver cuántos ha matado, vamos a hacer una comparativa, pero no nos conmueve como si de repente conocemos a una persona, fulanito o fulanitov, ¿no? O, Dimitri o Vasilevich, y de repente vemos que Vasilevich fue una persona que nació, que a los 10 años pues hizo esta pequeña máquina de coser con su hermana, que a los 20 acabó de acabar de estudiar y tal, y un buen día llega Stalin, le mete en una cárcel, padece durante 2 meses. Si ese relato lo hacemos bien, yo ahora incluso lo he hecho muy mal, pero ya empieza, ya lo que le ha pasado a Vasily ya no es un número. Ya, y nos importa, ¿no? Bueno, pues porque somos así, estamos hechos así y así funcionan. Y no está mal, no podríamos razonar, como he dicho antes, de otra manera, no podríamos razonar con que solamente. De hecho, quien funciona así, que son los ordenadores, no tienen moral. Los ordenadores sí que puedes meter solo datos, pero ¿de qué les sirve? Se indignan, cambian su comportamiento, incitan a los demás a comportarse de otra manera. No, no es humano. Entonces, efectivamente, hace falta un marco general y ahí es, como de nuevo has dicho, intento ir siguiendo totalmente el curso de tu razonamiento, porque ya digo que es que ahí estaba todo. Esto se captó muy bien por parte de los pensadores posmodernos. El wokismo, como también has dicho, es una herencia de ellos. A veces se confunden unos y otros. Yo creo que es bueno distinguir. He empezado diciendo que el wokismo, aunque es muy reciente, ya tiene raíces más allá. Y si nos vamos a las raíces hace unas cuantas décadas, es esa, ¿no? Una de ellas, la de lo posmoderno. Si nos vamos un poco más, podemos ya empezar a detectar cosas raras. Bueno, algunos, y yo no creo que estén muy desencaminados, empiezan a detectar las cosas raras nada más y nada menos que en Guillermo de Ockham. O sea, Yo nos estoy de estaríamos acuerdo, ¿eh? yendo Para mí al la siglo caja de al siglo Pandora se abre XIV. con el nominalismo. Al siglo XIV, sí, sí. O Ujú. sea, que por lo tanto podemos ir, entonces luego ya, bueno, pues. Pero por volver entonces a la cuestión posmoderna, efectivamente, los posmodernos, que no eran exactamente lo woke, porque, por ejemplo, el mundo los posmodernos daban muchísima importancia a la ironía, Los posmodernos son más el momento que describí antes como de constructivo. De hecho, uno de ellos, Jacques Derrida, explícitamente su teoría, su filosofía se considera así, la de construcción, ¿no? Entonces, él daba importancia a la de construcción en general, o otro que tuve la suerte de que fue maestro mío, Gianni Vattimo, es el autor del término pensamiento débil. Es esta idea de construir, de debilitar, lo que he dicho antes sobre los cimientos y las paredes y los tabiques de nuestra civilización, irlos aminorando en su potencia para que luego llegara a otra cosa. Esa otra cosa es ya el wokismo, que sí que intenta ya es más contundente, ya tiene más elemento dogmático. Los posmodernos en eso destruían, pero tampoco imponían mucho. Eso sí, sí que hacían dos cosas. Esta, y las dos las has dicho, la de dar una importancia clave a los relatos, darse cuenta de que funcionamos así, de que las razones funcionan así. Punto 2, también, muy importante en el caso de ellos, de todo el pensamiento posmoderno, la idea de que cuando convivimos es verdad que pueden pasar muchas cosas, es verdad que pueden pasar enfrentamientos, es verdad que puede pasar indiferencia de unos hacia otros, pero en general, una sociedad
que esté más o menos organizada, recurre a las razones, recurre a la razón, recurre a lo racional. Porque si tú entiendes que algo es bueno, lo entiendes te lo voy a entender, y yo también, el otro también, pues mira, no hace falta poner la fuerza, es hasta más fácil, ¿no? O sea, no hace falta estar con un policía detrás de cada uno si todos entendemos, oye, mira, pues es razonable, yo que sé, que no deje suciedad por la calle. Es verdad que siempre habrá alguno que lo incumpla y a veces tendremos que volver a la fuerza. No estoy diciendo que la razón sea, porque eso sería una barbaridad y además volvería a contradecir lo que he dicho al principio. No tenemos solo la raíz griega, tenemos también la raíz romana, que esa sí que es mucho más contundente, pero sí que la combinábamos con esa idea griega de dar importancia a las razones, a lo argumentado, a lo racional. Los posmodernos, en el fondo, aquí sí que, como están socavando, como son este movimiento de socavamiento y de debilitamiento, dicen, no, la razón en el fondo no importa nada, no importa nada. Y entonces, como tú has dicho, ¿qué es lo que queda cuando perdemos la razón? Pues la otra parte que he destacado, ¿no? La de la fuerza, la del poder. Y entonces llegan estas conclusiones. Uno concretamente, quizá no es exactamente posmoderno, pero bueno, porque es un poquito anterior generacionalmente, pero postestructuralista sí que se le podría considerar, es Michel Foucault. Y Michel Foucault tiene estrictamente esta tesis. La tesis de que todo son relaciones de poder. Aquí simplemente, esto va simplemente de que uno manda y otro manda. Poder macro y poder micro. De hecho, también es suya la idea de los micropoderes, ahora que se habla tanto de micromachismos, microracismos. Bueno, la idea de que hay un poder también en una relación de tú a tú y no digamos una relación de cuatro personas, de que está implantado por todas partes el poder, es suya y es razonable con lo que he dicho antes. Si no hay nada de razón, si no hay nada de connivencia, si no hay nada más que fuerza, pues esa fuerza estará a nivel macro, el policía dando con una porra, pero también en el nivel micro. Yo que sutilmente no atiendo a mi compañero de piso si últimamente dice cosas raras y así estoy ejerciendo un poder sobre él. No estoy siendo razonable, pero estoy ejerciendo un poder para colocarlo en su lugar. Bien, ese es verdad que por lo tanto, y fíjate, ahí ya están las semillas de lo de luego, porque si todo es poder, por mucho que intentemos desmontar, por mucho que intentemos ser posmodernos y deconstruir, como todo es poder, luego la tentación es usar el poder para implantar lo nuevo y sin ninguna cortapisa, sin ningún reparo, sin ningún freno, porque como todo es poder, el que me venga con razones simplemente es que le quiere imponerme su poder en vez del mío. Bueno, pues para eso lo impongo yo, que soy el que puedo. Y efectivamente, esos son los mecanismos, yo creo que en los que estamos. Sí, es que el gran triunfo posmodernista yo creo que es precisamente, ¿no? Pues no asociar el relato con ningún dato, sino con... Lo voy a relacionar con la misma realidad humana del dolor y el sufrimiento, pero te voy a contar que estas son el resultado de una especie de marco invisible Ujú, y ujú, que tú no puedes verlo. Es decir, tú no ves tu machismo, no ves tu racismo, no ves tu homofobia, no ves tu ujú, intolerancia, porque claro, se trata de algo que tienes tan incorporado dentro de ti, tan adentro, ujú, tan integrado de forma inconsciente, ¿no? Que no lo ves. Se apela a algo metafísico que va configurando lo físico, pero de forma totalmente carente de razón. Y sí, antes me comentabas fuera de la grabación que el peligro es cuando todo esto empieza a llegar también en forma de legislación. Aquí es sí. cuando vemos que ya no se trata del delirio de unos pocos, sino que se trata de una especie de movimiento que apela a lo revolucionario, a lo marginal y a lo minoritario, pero que en realidad tiene el apoyo de todos los medios de comunicación, todas las grandes tecnológicas, todas las empresas. Ahora se nos viene el mes de la banderita multicolor, las banderitas por todos los sitios. Es decir, qué curioso, ¿no? Que cuando yo tenía 20 años o 15 también, ¿no? Ser antisistema era una cosa muy diferente a lo que hoy se nos vende por ser radical, revolucionario o antisistema, ¿no? ¿Por Ujú, qué tienen este interés todas esas estructuras de poder gigantescas en deconstruir o desmantelar o demoler la civilización occidental? ¿Qué es lo que quieren que emerja como reemplazo? ujú. Pues otra civilización, pero no mejor que la nuestra. Aunque, como decías al principio, es verdad que no lo vemos todavía y no lo podemos constatar, pero tiene pinta que no va a ser mejor, por varios motivos. Sí, bueno, fíjate, ya toda esta teoría, y además teorías que son, como son metafísicas, son inmunes a la contrastación empírica o a la refutación, ¿no? Tú dices, bueno, pero ¿cómo que patriarcal? Yo concretamente no soy machista. Sí, lo eres, pero no lo No, ves. no lo ves, Y no te das no lo ves, no te cuenta. das cuenta. Entonces, ahí ya estamos ante una teoría muy fuerte, ¿no? De nuevo, este péndulo que dije antes, este giro, ¿no? Un péndulo, pero un péndulo destructivo. Estoy pensando en el péndulo con el cual se derriba un edificio, el péndulo enorme. O sea, se ha destruido y entonces ahora se implanta, ¿qué? Pues, por ejemplo, esta teoría.
una teoría absolutamente extraña, una teoría según la cual hay lo que tú has descrito, hay estructuras ahí que aunque yo no vea, están. Bueno, es una teoría bastante metafísica, es una teoría que para adoptarla se tendrían que dar más pruebas. Algunas se dan, se dicen, no, mira, este sufre, vale, sí, esta mujer sufre, este gay sufre, este gitano sufre, pero eso no significa que tal cual, o que necesariamente yo siempre sea antigitano, yo en concreto, pues a lo mejor que viví en un barrio de gitanos toda mi vida, no, por el hecho meramente de ser blanco, de ser payo, ya lo eres, tienes que asumir esa tesis que es global y aunque tú no lo veas, pues es un poco como, igual que yo salgo a la calle y no veo a la Tierra moverse, pero aún así pienso que la Tierra se mueve, pero, vale, pero es que eso tiene un montón de apoyo empírico y un montón de matemáticas detrás, esto otro no lo tiene y sin embargo se nos impone como un dogma absoluto, ¿no? Y por lo tanto ya estamos en ese otro movimiento, el movimiento constructivo, efectivamente. Entonces, esta es un poco como la primera parte de lo que decías. La segunda parte, que repíteme un poco, era un poco más la cuestión de si... Eh, a mí lo que más me interesa es que, bueno, yo tengo muy claro y creo que todos tenemos muy claro cómo Ujú. quieren despedazarnos, cómo Ajá. quieren demoler la razón, cómo quieren hacerse con el poder, cómo quieren quitar lo que tú decías, esa cristiandad, llamémoslo occidente si Ujú. queremos, la Sí, familia, todo lo importante, todo lo que nos y- sostiene. Pero hay algo que querrán poner en su reemplazo, pero sí, todavía no tenemos muy claro qué es. ¿Qué Y, será y que exactamente? sin embargo se sigue presentando como contracultural cuando en realidad tiene Exactamente. detrás a todo. Claro, bueno, aquí de nuevo juegan, es otra de las ventajas con las que juegan. Ah, si conservamos, es inevitable que tendamos a conservar marcos del pasado, ¿no? Nos han funcionado una vez, de nuevo la importancia de los marcos y no de los datos. De hecho, vienen datos nuevos, pero nosotros conservamos el marco de antes. Entonces, si alguien conserva el viejo marco, viejo, a ver, es verdad que en términos históricos es de antes de ayer. El problema es que la historia va muy deprisa, pero el marco hasta el año 89-91. El marco de en el mundo hay dos grandes sistemas. En Occidente hay dos grandes sistemas enfrentados. Pero bueno, también como Occidente es el que lleva la pauta, en el resto del mundo les afecta. Hay dos grandes sistemas enfrentados. Un sistema que apoya a los estados, a los gobiernos, que quiere que en última instancia que el Estado controle toda la economía. Y si no es ese extremo, pues sería el extremo soviético, bueno, pues que cada vez haya más y más y más. Y luego la contraparte, que es una parte del libre mercado, de los sistemas democráticos liberales, etcétera. Esos dos sistemas están en lucha y a qué lado te apuntas. Bueno, pues ya te dan de nuevo el marco, te dan el relato, te dan la historia, te dan los dos protagonistas, los dos antagonistas, y tú apuntas a un héroe o al villano, porque bueno, tú siempre te apuntas al héroe y piensas que el villano es el otro, y te metes en eso. Vale, eso funciona hasta ahí. Y por lo tanto parecía que en el mundo los dos poderes, el poder al que te tenías que apuntar para combatir el otro, que era el más malvado, era o bien el capital o bien los gobiernos, los estados, ¿no? Pues yo creo que los estados oprimen más. Venga, pues apúntate al capital. Pues yo creo que es el capital que oprime más. Pues te apuntas a los estados. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que es que esa división, ese presunto enfrentamiento, es falso y por eso mucha gente no se entera de nada. Es verdad que se mantiene, que porque a ambos les interesa. Qué mejor cosa que a dos aliados mantener ante los demás el simulacro de que seguís enfrentados, porque entonces nadie se dará cuenta de que en realidad sois los que estáis cortando el bacalao entre los dos. Pero esos dos antiguos enemigos hoy son aliados. Y lo vemos en esas cosas que tú decías. Lo vemos en que discursos que parecería antisistema, anticapitalistas, de ilusión, como son todos estos, los discursos antirracistas, los discursos feministas, que a menudo se presentan como, bueno, el patriarcado es el capitalismo y tal. Bueno, todo eso, al final, sin embargo, quienes muchas veces más lo patrocinan son no ya el libre mercado cualquiera, no ya, de hecho, no se da el caso el frutero de la esquina, tampoco la pequeña o mediana empresa que tengo enfrente y que se dedica a hacer sillones. Al final, los que lo promocionan con más entusiasmo son las mega, ultra grandes empresas que, de hecho, es otro fenómeno peculiar. Nunca en la historia una empresa había tenido tanto poder económico, tanto dinero y, por tanto, poder como varios estados de la Tierra juntos. O sea, coges a Google, coges a Amazon, coges a Apple, coges a Facebook, coges a Microsoft, ¿no? Por citar el GAFAM, ¿no? Tenemos ahí un poder, sí, el capital, pero súper concentrado, como ya lo habíamos dicho, súper poderoso y que se apunta a esto y es el primero que te pone una bandera de color del arco iris ahora en el mes de junio y son el primero que te dice Black Lives Matter y es el primero. Entonces, ese presunto enfrentamiento dices, bueno, aquí hay algo extraño, ¿no? No solamente hacen esa publicidad, sino que dedican dinero a esto, promocionan esto, te pones a ver una televisión en tu cadena favorita o tu cadena de televisión favorita
o tu red, tu plataforma de series favorita, y la serie de televisión te cuenta este mismo mensaje. Te vas a ver una película del cine de toda la vida, a escuchar, a ver qué te cuenta Hollywood, y te cuenta también el mismo mensaje. Vale, te cansas del cine, de las series, porque, Dios mío, hablan todos lo mismo. Te metes en una universidad a escuchar, hoy como podemos, cada uno desde nuestra casa, te metes a escuchar una clase en Yale, en Harvard, en Berkeley, te cuentan el mismo mensaje. Te metes en los medios de comunicación a ver cómo te cuentan el mundo, la CNN o los medios de comunicación aquí en España, también más pequeños, pero muy consumidos. Bueno, no tanto, cada vez menos, pero me estoy refiriendo sobre todo a los periódicos. Y también te cuentan el mismo mensaje. Es decir, hemos tocado grandes empresas, grandes plataformas de entretenimiento, mundo periodístico, universidad. Hemos tocado a todos los productores de ideas. Bien, nos quedan los políticos. Bien, hasta cierto punto es normal que los políticos luego al final sigan también esa dirección, porque los otros 4 ya van en ella. O sea, a mí no me sorprende, y aquí ya vamos a otra cosa que mencionabas, que luego al final el político de turno llegue y te implante una ley que nos hubiera parecido loca hace, ni siquiera iba a decir 20, pero yo creo que también 10 años. O sea, en España ahora, por ejemplo, está prohibido rezar por la calle. Si hay cerca una clínica abortista, es decir, justo probablemente el lugar donde más ganas daría a alguien que tenga fe de rezar, bueno, pues está prohibido. Que lo hagas. Hemos visto imágenes, pero no es una peculiaridad de España, hemos visto imágenes hace poco en el Reino Unido de alguien que lo estaba haciendo mentalmente y la policía se le acerca y digo, y estamos ante una policía del pensamiento, literalmente. No, yo es que creo que usted mentalmente está rezando y por lo tanto la voy a acusar de ello. Un alumno mío también le cogieron los datos. Tengo un vídeo muy significativo en el cual le cogen los datos la policía simplemente porque está de rodillas delante de un... Pero no está hablando, no sabe lo que están haciendo, pero ya el mero hecho de ponerse de rodillas ya es punible en España si lo haces delante de una clínica abortista. Pero bueno, dentro de poco probablemente será delante de cualquier sitio que le ofenda a alguien, porque el objetivo, la argumentación es esta, que ofende. Bueno, desde eso hasta que si eres un terapeuta y te llega un niño y el niño dice, pues soy niña, y dices, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Puede ser que seas, efectivamente, tengas una disforia de género, pero puede ser, como hasta ahora ocurría en España y seguirá ocurriendo en los países que sean libres a este respecto, el terapeuta dice, pero probablemente sea una cosa temporal, voy a estudiarte porque a lo mejor es simplemente una cosa que dentro de otros 2 años ni te acuerdas de que querías ser niña. O a lo mejor es una cosa no temporal, fuerte, importante, pero que refleja otro problema. Y voy a tratarte el otro problema, ¿no? Hace poco se sabía de un autista que no le habían detectado el autismo. Desde su autismo tiró por ahí y entonces le empezaron a transicionar, ¿no? Y luego ya con más años, con 20 y tantos, se dio cuenta de que lo que le habían hecho era no diagnosticarle el autismo, interpretarlo como transexualidad y convertirle en mujer cuando él en realidad era hombre y quería volver a hombre, pero en su autismo tiró por ahí, nadie le ayudó. Bueno, eso que en aquel momento probablemente era un error, ahora por ley es obligatorio. O sea, ahora De por hecho, ley. Miguel Ángel, tú te has dado cuenta, bueno, supongo que es muy evidente, ¿no? Yo me acuerdo que sí hace como aproximadamente unos 20 años emerge con fuerza este relato, volvemos a los relatos, de que, oye, no seas macho opresor si Ujú. el niño quiere jugar con una muñeca y la niña quiere jugar con un camión, déjales, permíteles ser lo que ellos quieran y no seas tan cerrado, ¿verdad? Ujú. Y es como, ok, bueno, está bien, permitámosles al niño jugar con la muñeca. Solo 20 años después, el niño que juega con la muñeca debe ser hormonado, entrar en una terapia de Gender Affirming Care y ser mutilado, ¿verdad? Y sus Efectivamente. padres, chitón, no puedes decir absolutamente nada, que como digas algo, en primer lugar, puedes perder la custodia y en segundo lugar, vas a formar parte de toda una especie de ciclo manipulativo en el que te vamos a hacer creer que si no apoyas esto, si no apoyas esta barbarie, tu hijo se va a suicidar por tu culpa. Pero Y qué fíjate, curioso cómo pasamos del punto A al punto B en cosa de nada, ¿verdad? y el punto A es, de nuevo, lo que hemos descrito, es decir, el punto A era un punto deconstructivo, era un punto o sea, no te creas que las niñas son las únicas que juegan con muñecas, no tengas esa Ujú. certeza. Y ahí, con cierta razón. Punto uno. Yo solo tenía hermana, no tenía hermanos, ergo me tocaba a veces jugar con muñecas para que ya luego pudiera jugar a las cosas que me gustaban a mí. O sea, que tampoco es una cosa de hace 20 años, yo tengo unos cuantos más. Entonces, ahí estaba ese momento de disolución más postmoderno, el momento nuevo queda perfectamente descrito con el paso. Ahora ya es una especie de dogma que si un niño juega con muñecas es que es una niña y además es un dogma que tenemos que hormonarle y es un dogma que no se te puede ocurrir otra hipótesis alternativa y es un dogma que si te metemos en la cárcel te lo mereces
por hacer estas cosas. Bueno, aquí en España para ser fuertes sencilleros no te meten en la cárcel, pero te ponen multas de hasta 200.000 euros si eres un terapeuta que exploras esta posibilidad de que el niño que dice esto no sea realmente transexual, sino que le pasen las otras dos cosas que antes he dicho que se detectaban a menudo que era lo que pasaba, que era un asunto temporal o que era reflejo de otro problema. Te ponemos hasta 200.000 euros y te quitamos la licencia. Bueno, es un castigo bastante contundente, ¿no? Muy contundente, tremendamente contundente, lo bastante contundente como para imponer dogmáticamente esta nueva verdad, efectivamente. Sí, es un ejemplo, ¿no? También de cómo lo posmoderno empieza con la apropiación de un relato y lo Ujú, woke lleva eso hasta sus últimas consecuencias, hasta el punto de afirmar que eh, podemos nacer en el cuerpo equivocado, ¿no? De nuevo, una ujú, idea absolutamente metafísica, porque ¿qué ujú. parte de nosotros es la que nace en un cuerpo equivocado? Es decir, estamos haciendo una separación, un dualismo básico, ¿no? Entre cuerpo y algo más, que tampoco Ujú, te lo voy a describir, pero no es mi intención, porque como woke no tengo que ser razonable ni tengo que apelar a nada que pueda ujú. describir la realidad en tus términos. Yo apelo a algo ambiguo, ¿verdad? Pero es como que ese algo ambiguo ya existía antes de mi cuerpo y de repente pum, pum, cayó, pero oye, parece ser que Claro, cayó donde no debía, ¿no? sí, en parte además tiene que ser, porque alguien podría decir, bueno, es el cerebro, no, mi cerebro, pero claro, tampoco, porque el cerebro tiene células y todas las células del cuerpo humano son XY o XX. Bueno, con una excepción, los gametos. Ujú. Pero que también los gametos, precisamente porque las mujeres solo tienen gametos de un tipo y los hombres solo tienen gametos de otro. O sea que también en los gametos se ve la diferencia. Pero luego en el resto de nuestras células, en cada una de ellas, incluidas los cerebros, se ve la diferencia si es XX, pertenece a una mujer, si es XY, pertenece a un hombre. Espero que donde la plataforma donde pongas este vídeo no nos la quite justo por esta afirmación que acabo de hacer, que hasta hace poco era una afirmación científica, que todas las células de nuestro cuerpo tienen o XX o XY. Es verdad que con unas pequeñas excepciones, que son personas intersexuales y tal, pero bueno, prescindiendo de eso, es siempre este el caso. Bien, por lo tanto, no pueden decir que sea el cerebro tampoco, porque el cerebro, entonces ya que tiene que ser la mente o una especie de esencia rara, al final se dice, bueno, la voluntad, pero esto no sabe, o sea, yo ahora de repente quiero una cosa, bueno, esto es lo que dice la ley española, por otra parte, trans, ¿eh? O sea, que tampoco me estoy inventando, nos estamos inventando un ejemplo ridículo para ridiculizar algo. Yo ahora quiero una cosa y no necesito absolutamente ninguna prueba de ello, automáticamente me puedo cambiar, ¿no? En el registro civil, es verdad que tarda como 3 meses, pero vamos por cuestión burocrática, no porque me den 3 meses de reflexión y nada así. O sea, y luego, si quiero volver a cambiar, pues también puedo, pero ahí curiosamente ya sí que hay un plazo y luego ya no está claro si luego vuelve a haber plazo. Hay una disolución clara de qué significa ser hombre o qué significa ser mujer, porque en el fondo se quiere atribuir eso a una cosa nebulosa que es algo así como la mente, un alma que no se quiere llamar alma porque suena súper aristotélico o súper o platónico o cristiano o una voluntad, la simple voluntad. Pero claro, voluntad al final también suena como a capricho y entonces al final efectivamente se sumerge ahí como una especie de apofantismo, apofatismo, no vamos a decir nada porque no se puede expresar, pero desde luego de nuevo es dogmático y no lo puedes cuestionar y en el momento en que lo cuestionas me estás atacando, me estás haciendo sufrir, se recurre de nuevo a un argumento emotivista y no a un argumento racional, sí. Sí, es como que hubiera una especie de esencia que es mi yo verdadero, que Ujú, no es corpóreo, pero que ya tiene una sexualidad a pesar de no ser corpóreo. Y entonces necesito que lo corpóreo haga un match, ¿no? Que se ujú. configure y se acople a lo no corpóreo, que ya tiene un sexo a pesar de que el sexo solamente puede ser corpóreo, no incorpóreo. Cuando te paras a pensarlo, es un revoltijo de ideas absolutamente delirante, pero que se Ujú. ha convertido en dogma y que está absolutamente prohibido cuestionarlo de ninguna manera, ¿verdad? Nunca se me ha ocurrido que esto apela a la típica cuestión que se utiliza para ridiculizar las discusiones escolásticas, que es la del sexo de los ángeles, Ujú, ¿no? Es verdad, es decir, el sexo de los ángeles es un asunto que siempre se ha ridiculizado como absurdo porque son espíritus y los espíritus no tienen sexo, igual que tampoco lo tienen, por cierto, las cosas, o sea, no todo tiene sexo, lo tenemos y muchas plantas tampoco, lo tenemos los animales y los seres humanos, y no todos los animales, pero la idea esta de que el ser humano, lo importante de él es esa otra cosa, que no es cuerpo, pero que tiene la característica que solo tienen los cuerpos, que es la de estar sexuado, aunque no todos los cuerpos, como ya he dicho, efectivamente nos retrotrae a eso, a la cuestión de entonces ese espíritu, ese ángel,
tiene sexo. Es muy extraño. Hay un rechazo que también es algo típico de nuestra civilización. Y a veces no se entiende, porque es verdad que ahí confluyen tantas cosas que es normal que nos liemos. Confluye, por ejemplo, lo que he dicho antes, confluye aristotelismo, confluye platonismo, que tiene otras ideas, confluye el cristianismo, que no es platonismo, no es tampoco exactamente aristotelismo. Bueno, entonces al final hay que decidir ahí qué es lo que pasa con los cuerpos, pero el pensamiento cristiano lo que tiene claro es una cosa, que el cuerpo no es malo, que el cuerpo es valioso, que el cuerpo es lo que somos, que el ser humano es y no solo el ser humano, de hecho, por eso es tan clave esta tesis, es que hasta Dios se encarna, ¿no? Es la encarnación, es la idea central. Lo que caracteriza al cristiano es que Dios se hizo hombre, ¿no? En Cristo, por eso lo llaman cristiano. O sea, la idea de que lo corporal no te ensucia, no te contamina irremisiblemente y te vuelve absolutamente despreciable, porque lo puro es ese espíritu tuyo que está por ahí vagando y que en un momento determinado se mete tu alma o en tu cuerpo o esa alma o lo que sea. La estoy ridiculizando un poco, pero bueno, esta es un poco la tesis de Platón, soma sema, ¿no? El cuerpo como una especie de cárcel, como alguien al cual pertenecen las partes malas. Esta no es la tesis que triunfa, y sobre todo no es la que triunfa no ya en el cristianismo, sino que no es la que se ve especialmente de manera pragmática en el catolicismo. Ese delicado equilibrio entre ideas de que no, es que a su vez ese cuidado con la víctima tiene que ver con la importancia del cuerpo, y a su vez esa importancia del cuerpo tiene que ver también con el modo en que nos organizamos en sociedad de manera racional y no meramente emotiva. Y a su vez eso tiene que ver con que tenga que haber instituciones que reflejen esa racionalidad, y se apuesta por la verdad y se apuesta por la compasión, ¿no? Como son las instituciones de una sociedad, pues como he intentado describir antes, de dentro de la cristiandad, ¿no? No de una sociedad como la que cada vez vivimos más ahora, que desprecia, por ejemplo, a los que puedan nacer, que desprecia, por ejemplo, a los que están cerca de morir o a los que están pasando mal antes de morir. Una sociedad que te desprecia en el fondo en el momento en que dejas de ser productivo. De nuevo volvemos a la alianza que decíamos antes. Qué curioso. O sea, una sociedad en la cual justo cuando no eres productivo, porque todavía no has nacido y de hecho en los primeros años consumes mucho, ¿no? Y produces bien poco, o sea, que eres un gasto. Y justo en los años finales de tu vida, que tampoco ya produces más, es solamente un gasto, justo ahí se nos presenta como progresista, como avanzado, como lo último, como lo liberador. Curiosamente, lo que más beneficiaría también a un mero contable económico, a un tipo ocupado meramente de las finanzas, a un tipo ocupado simplemente del capital, del capitalismo. De nuevo vemos como esos dos antiguos enfrentados, el Estado, que es el que está facilitando ahora todas estas medidas contra la vida, y las grandes empresas, ahí no parece que estén en un conflicto, sino que al final van en la misma dirección, ¿no? Entonces, luego es normal, evidentemente, que tenemos que una gran empresa patrocina o da facilidades a sus empleados pues para ejercer el aborto, por ejemplo, en Estados Unidos entre estados, ¿no? Y poder viajar gratis si en tu estado es más restrictivo irte a otro. Cobra lógica, pero no es una medida puntual, está dentro de este marco. Bueno, pero bueno, lo que quería decir básicamente es eso, que toda una civilización está muy conectada unos elementos con otros, que por eso es apasionante. Hay un libro que citabas antes, el de Dominion, de Tom Holland, que es muy interesante en este sentido. También son interesantes en el fondo, lo que pasa es que son más trabajosas las fuentes primarias, o sea, leerse los diálogos de Platón y leerse luego los evangelios, o al revés, da igual el orden. Y ver cómo... y luego leer, por ejemplo, a unos padres de la iglesia de los siglos I, II, III, que ya empiezan a coordinar una cosa con la otra. Ahí también se empieza a ver, bueno, que la cosa es complicada, pero que poco, o leer simplemente la historia de las ideas, una historia de las ideas de cómo eso ha ido evolucionando. Ir viendo cómo se configura una cosa muy grande, muy importante, que yo estoy convencido que hace la vida mejor, que hace la vida mejor de cada uno de los que vivimos incluso hoy, con todo lo maltrecho que está, con todo lo bajo ataque que está, con todo lo degradada que está en muchos puntos, sigue siendo una idea del humano que es, bueno, es que es la verdadera, es la auténtica, pero aparte de eso, aparte de ser la verdadera, o mejor dicho, justo porque es la verdadera, es la en la que nos sentimos más reflejados, que es la idea de que cualquier ser humano, por el mero hecho de ser humanos, ya somos lo más valioso que hay en la Tierra, sobre la faz de la Tierra. Esto, en términos religiosos, se expresa con que somos hijos de Dios. O con la imagen también del Génesis, del primer capítulo de Génesis también, de que somos imágenes de Dios, ¿no? Se nos queda la Imago Dei, que decían los antiguos, ¿verdad? somos lo más parecido que hay. Miras en el mundo y hay tormentas sublimes, hay cataratas espectaculares, hay bosques hermosísimos, pero lo más parecido de todo es cualquier ser humano y cada uno de ellos. Y por el mero hecho de ser humano, no por ser humano y además ser muy buen escritor, o por ser humano y además producir mucho, o por ser humano y ser muy simpaticote, o por ser humano y ser muy... No, 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 no. Solo por ser humano. Esta es la verdad. El mero hecho de ser humano ya nos eleva, por cierto, por encima de los animales, otra de las diferencias que obviamente
como esta verdad es importante, está bajo ataque y es que es el de igualarnos, ¿no? Pero fíjate, de nuevo aquí se ve muy bien. Estamos por encima de los animales, ¿qué significa? Desde una mentalidad productivista diría, claro, que yo puedo aprovecharme de ellos y ya está, que yo puedo explotar el medio ambiente. Y otro diría, ¿ves? Y con eso acabas al final creando un mundo donde se desprecia la ecología, un mundo... No, es que no ese es el principio de nuestra civilización. El principio de nuestra civilización no fue nunca seres humanos, soy lo superior, ergo va a destruir por ahí, a ser unos gamberros, a vandalizar el medio ambiente, a aprovecharte de él, a ser crueles con los animales. No, no, no. Sois los mayores, entre otras cosas, porque sois los únicos que podéis cuidar a los demás. A los demás humanos y a los animales, ¿no? Al medio ambiente, ¿no? El medio ambiente no se preocupa. Hay que Josh Carlin, el humorista este, tiene un vídeo muy gracioso, ¿no? Diciendo, bueno, tanta preocupación por la Tierra y por los plásticos de la Tierra, pero si es que a la Tierra le da igual, aunque se llenara todo de plástico y dejaran de existir los seres humanos, porque no podríamos sobrevivir en un mundo que es solo plástico, pero a la Tierra, bueno, pues plástico, pues ahora humanos, es que la Tierra no le importa nada. A quienes nos importa la Tierra es a los humanos, y a lo que nos importan los animales, los humanos, las especies y las plantas. Bien, esa preocupación y por lo tanto ese cuidado, o sea, eso que nos hace ser hacia ellos, a veces lo conseguimos, a veces no, a veces cumplimos con nuestra libertad, a veces no, porque esa es otra similitud que tenemos con Dios, la de ser libres. Claro, tiene la doble faz. Pero ese cuidado es justo lo que nos hace superiores. Y esto, por cierto, también vale en unos con otros, ¿no? O sea, cuanto más puedas servir a los demás, más te elevarás, mejor, te harás más imagen de Dios. Te harás, aunque esto no significa que solo los buenos sean imagen de Dios, ¿eh? Lo esencial de ser imagen de Dios, ya digo, lo básico lo tenemos todos y simplemente se trata, es un reto interesante, es el de cada vez que esa imagen que ya somos, por así decirlo, sacarla a la luz, desempañarla, ¿no? Desempolvarla, que está cubierta, ¿no? Está, por cierto, conectada ya con otra idea, pero bueno, es que, como digo, nos vamos enlazando y todo no, la idea pero del pecado me original. gusta mucho Pero, que sale, por ejemplo, ahora mismo la idea, una idea tuya, que me gusta mucho, que es la idea de los valores versus las virtudes, ¿no? Es decir, bueno, somos imágenes de Dios, pero hay una forma correcta y hay una forma incorrecta, perdón, de transitar este valle de lágrimas, como decimos los cristianos, ¿no? Eh, una es la llamada virtud y la otra es el llamado vicio, ¿no? Y Aristóteles ya nos recordaría que se trata, ¿no?, de estar en medio de dos extremos, ¿no? Y, sí, y tú hablas de que el valor viene de economía y por eso no te gusta tanto la idea de valor, sino no. la idea de virtud, ¿verdad? Sí, bueno, sí, es que estoy muy cansado, bueno, y he descubierto que hay más gente cansada de lo que yo pensaba. Estoy muy cansado de la idea esta de los valores, ¿no? Educamos en valores, ¿no? Te ponen en un colegio. Vale, pero ¿en qué valores? Es que ni siquiera, para empezar, no te dicen cuáles. A veces se atreven más y dicen los valores humanos, ¿no? Bien, me alegro que sean valores humanos, no sean valores bursátiles. Pero hemos caído y es un discurso muy reciente, o sea, este es de los últimos siglo y medio más o menos. Hemos caído en esta idea de que hay valores, que son como unas cosas ahí, que hay por ahí, de nuevo un poco inmateriales, y tenemos que reconocer el valor de la solidaridad, el valor de la justicia, y la educación consiste en que te des cuenta de que está. ¿Cuál es el problema de esta visión? Justo que como son cosas ahí externas, que no están encarnadas volvemos a la cuestión del cuerpo y de la encarnación, que no están encarnadas en mi vida, vale, pues yo veo la justicia, tú ves la justicia, para empezar, si nos ponemos a discutir mucho enseguida, vemos que a lo mejor que tu justicia, la que tú ves y la mía no, entonces ¿cuál de los dos? Pues caemos ahí en un relativismo, al final, por la que tú ves, la que yo veo, la que ve el otro, al final, esos valores que nos iban a unar muchas veces nos separan. En segundo lugar, como son una cosa desencarnada, a lo mejor tampoco sirve mucho. Tu idea de justicia a lo mejor es perfecta, pero vale, ¿de qué sirve que la tengas? Es igual que si yo tengo una idea de cuerpo perfecto en mi mente y podría imaginar, dibujarla no porque soy muy mal dibujante, pero podría dibujarla mentalmente, pero si mi cuerpo como tal no es ese, pues a términos de mi cuerpo me da igual que mi idea de cuerpo sea perfecto. O sea, los valores hay como una cosa que sobrevuela, no se sabe muy bien dónde, no sirve en ética, que la ética va de eso, la ética no va de tener las ideas correctas sobre cómo comportarse, la ética va de cómo comportarse, de qué hago yo con mi vida. Es la pregunta oye, ¿cómo vivo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues levantarme, trabajar, comer, ¿no? Un poco y tal, asearme. Sí, pero todo eso ¿en qué marco más general? Y es más, muchas de esas preguntas, ¿trabajar? Oye, si puedes caquearme de trabajar y si puedo llamar al trabajo diciendo que hoy estoy enfermo sin estarlo. Bueno, ese marco ya más general que nos mete en una visión más de qué quiero yo hacer con mi vida, qué quiero que sea mi vida, quién quiero ser yo, en quién quiero convertirme. Yo ya soy algo, obviamente, ¿no? No lo estoy diciendo en términos woke,
ni en términos postmodernos de yo no soy nada, soy una especie de cosa por construir desde cero. No, no, yo por supuesto ya tengo muchos condicionantes. Esto es lo que Aristóteles llamaría mi primera naturaleza. Condicionantes no, porque es una palabra, parece como mala. Condicionantes no, son lo que soy. O sea, es que yo si no hubiera, bueno, tú y yo, si no hubiéramos de Salamanca no seríamos tú y yo, porque nacimos allí. Si hubiéramos nacido en China seríamos otro señor. Es que sería otro que hubiera nacido en China. Y tenemos una cierta estatura y tenemos el cuerpo que tenemos. Volvemos a eso. Y vale, eso es lo dado. Pero a partir de eso dado, yo también puedo decidir quién es Miguel Ángel. Y Jorge puede decir quién es Jorge. Y cualquiera que nos escucha, en muchas otras cosas, muchísimas, muy importantes, puede decidir quién es él. Yo no puedo decidir dejar de ser salmantino, puedo convertirme en un resentido por ser salmantino, pero realmente salmantino seguiría habiendo nacido allí. Pero en otras muchas cosas puedo ser una persona sincera o puedo ser una persona traicionera, mentirosa. Puedo ser una persona valiente o puedo ser una persona cobarde. O, por cierto, lo decías tú, también puedo pasarme y convertirme en una persona temeraria que se lanza a los peligros sin venir a cuento. Bueno, todo ese juego de esa pregunta de quién quiero ser yo, a partir de lo que soy, insisto, incluso, como decíamos antes, la visión esta que estamos dando ahora era la aristotélica. El cristianismo ahí lo que mete es, bueno, y es que eso además que quieres ser tú o que puedes querer ser tú, es también lo que quiere Dios para ti, lo mejor, tu mejor versión, porque Dios te ama, obviamente quiere que seas lo mejor posible, o sea, que estás llamado a eso, ¿no? Esa es tu vocación. Bueno, pues esas posibilidades que tengo de ser mejor, cada vez mejor persona, irme construyendo, mejor persona, a lo mejor, de nuevo, a ver, eso no significa que yo, por definición, cuando nazca sea muy malo, y entonces tenga que ir mejorando, no, es simplemente que estoy por construir, entonces voy a ir haciéndome cada vez mejor, o peor, o en unas cosas mejor, en otras cosas peor, además dependerá de las edades de la vida, es como una obra de arte, yo empiezo a pintarla y puede irme saliendo bien, puede irme saliendo mal, es verdad que hasta que no esté acabada, no diremos, wow, te ha quedado muy bien, es verdad que hasta que no esté acabada, puedo soltar un manchón y dejarla destrozada. Pero más o menos vemos por dónde voy, puedo ir viendo por dónde voy y mirar mi vida y decir, claro, y esto es muy importante, porque a diferencia de la obra de arte que la miro y digo, uy, qué mal me ha salido, venga, voy a olvidarme de ello. Pero es que en mi vida no puedo olvidarme de ella. Y tampoco nos paramos, y delante de la obra de arte puedo pararme a verla o decir, venga, no vuelvo a mirarme. Pero nosotros, cada uno, cada mañana, quizá probablemente cada momento de nuestra vida, por lo bajini, nos estamos mirando y nos estamos diciendo, oye, ¿cómo va esto? ¿Cómo va esto de estar vivo? Y es una pregunta más profunda de, oye, pues ahora estoy muy bien porque me acabo de tomar un whisky y, oye, no es un whisky, ¿eh? Pero bueno, me acabo de tomar un whisky y ya, sí, pero te acabas de tomar el whisky, pero yo te estoy preguntando si te lo estás pasando bien. ¿Eres feliz? Eres ser. No estás contento, ¿no? O al contrario, ¿no? Pues me acaba de dar un golpe, oye, ahora aquí sin darme y aquí en el codo, se ha movido toda la pantalla, la cámara. Oye, y tengo un dolor enorme, pero, eres un desgraciado, tu vida no tiene sentido. Me podrías preguntar, digo, oiga, no, tranquilo, solo un golpe muy duro, ahora casi no puedo pensar en otra cosa, pero eso no significa que contemple mi vida como algo que va terriblemente mal. Esa cosa más profunda, ya digo que no tiene que ver con los dolores o con lo, o por supuesto le afecten, o con los placeres, aunque tienen que ver también, ¿eh? No significa que los placeres no valgan para nada, pero esa cosa más profunda que es, ¿soy feliz o soy un desgraciado? Esto, lo que te decía antes, ¿esto va bien? Porque como hay una voz dentro que me dice, Miguel Ángel, estás siendo el que querías ser. Y desde el punto de vista cristiano, el que Dios quiere que seas, ¿no? Sería más elevado, pero ya digo, vale para cualquiera. Este es el planteamiento de Aristóteles y Aristóteles vivió 300 y pico años antes del nacimiento de Jesús. ¿Esto va bien o no? Esto, oye, cuidado. O una mezcla de los dos, que es lo que pasará en la mayoría de los casos, pero por eso también se vuelve más estimulante. Ese construirnos, eso son las virtudes. Eso ya es algo que soy yo. Eso ya no es, ¿has comprendido qué es la verdad? ¿Has comprendido qué es la sinceridad? ¿Has comprendido qué es la justicia? ¿Has comprendido qué es la valentía? ¿El valor? ¿Has visto que es un valor? Acata los valores, además que con todo el peligro que tiene, no hemos entrado ahí, de que si estamos en una ética de valores, ¿qué valores? Pues los que diga el gobierno de turno, o los poderosos de turno, o las grandes empresas de turno, ¿no? Son al final las que deciden, las que tienen Es poder. todo muy transitorio, ¿verdad? Es una Claro, veleta que va claro. apuntando cada vez en una dirección diferente y Y la dependiendo del gente otro. que no ha construido virtudes, que no las ha encarnado, como decíamos, es fácilmente manipulable, ¿verdad? Bueno, pues si la Claro, mayoría dice que claro, para allí, ¿verdad? Si la mayoría dice que hagamos un pasaporte COVID, bueno, pues será que hay que hacerlo, ¿verdad? Si claro, la claro, mayoría dice que, oye, que es que todo el mundo se tiene que inocular aunque tengan 3 años, pues venga, para allá, ¿no? No hay claro. una base sustancial, ni a nivel intelectual, ni a nivel ético, para poder decidir cómo vivir mi vida, ¿no? En quién me quiero convertir, como decías hace un momento. Claro, o sea, es perder en el fondo pierdes
tu dignidad. O sea, si estás meramente... Porque esta es otra palabra, por cierto, la palabra dignidad es otra palabra para lo de ser imagen de Dios o para ser algo, lo que he dicho que es ser lo más importante que hay sobre la tierra. Dignidad, de nuevo, frente a valor humano, ¿no? Yo no valgo o tú no vales, porque empezamos a valer, pues ¿cuál es tu precio? ¿Cuál vale más de los dos? A veces utiliza este lenguaje, pero es de rodo. Uy, fulanito vale mucho. ¿Cuánto? ¿10 millones? No más. Y este vale la mitad, y si hay unas vidas que valen más que otras, no podemos empezar a hacer cálculos de estos de, mira, pues no me conviene dedicar recursos a este, que su vida vale menos, y a lo mejor hay que dedicárselos a este otro. Bueno, que es Vida muy productiva. incómodo pensar en esto, pero creo que especialmente en países como el nuestro, como España, con una situación tan alarmante y tan complicada con el tema de las pensiones, yo pienso que alguno ya está empezando a preguntarse lo que tú te estabas preguntando de otra manera, ¿verdad? Tú lo hacías de una Sí, forma más retórica, pero creo que hay mm, gente que sí que se lo está preguntando de forma más sí, factual y sí, decir, sí, sí. oye, ¿no será que mejor a partir de cierta edad la gente, ella misma, por su propia voluntad, obviamente siempre en nombre de la tolerancia, de la compasión, se van a dar cuenta de que ya no tiene ningún sentido estar aquí y les damos una vía de escape si nosotros lo que queremos es lo mejor para ellos, ¿verdad? De nuevo son una visión de la libertad absolutamente absurda, que es libre, como si nuestra libertad no tuviera que ver con nuestros vínculos con los demás. Obviamente, si a partir de mañana, por lo que fuera, todos los seres humanos empezarais a decirme que no valgo para nada, o no me lo dijerais explícitamente, pero me lo insinuarais, empezarais a decir, uy, qué molesto eres, uy, el trabajo que das, lo poco que aportas, y encima estás de mal humor porque estás enfermo, y encima tal, si me decís todo eso, hay una libertad mía totalmente independiente de esto, que es capaz de decir, no, mi vida tiene sentido y tal. Bueno, pues lógicamente iríais minando mi voluntad, y es verdad, y además, especialmente, como además todos tenemos momentos, un momento de bajón. Si me preguntarais, oye, ¿quieres irte? Que encima nos ahorramos tu pensión, pues yo diría, pues venga, sí. O sea, hago ese último favor a los demás y ya está, o incluso a mí mismo, pero que yo mismo, la imagen que tengo de mí mismo, depende, por desgracia, y sobre todo en los momentos en los que lo pasamos mal, depende en parte de la que damos a los demás. O sea, esa falsa, lo has descrito muy bien. O sea, nunca va a ser coger a la gente, meterlos en unos vagones como en el Holocausto y llevárselos a unos campos de concentración contra su voluntad. No, va a ser... Bueno, por cierto, eso tampoco se hacía exactamente así, porque cuando se les metían en los vagones no se les forzaba uno a uno, porque todos se resistían porque se les dijeran, hey, que te vamos a un campo a matarte. Se nos decía, bueno, os trasladamos a otro lugar, te llevamos a otro gueto, vamos a reencontrarte con patatín, patatán, patatán. O sea, siempre hay esos límites oscuros en los cuales bajo este lo está haciendo libremente, en realidad estamos prescindiendo de los que no cuentan o prescindiendo de los que ya nos sirven. Pero el problema esencial es que todos al final nos serviremos en algún momento. O sea, es que hay una cierta ceguera. O sea, de lo maravilloso que es cuando uno dice, es verdad que cuando uno dice todos los seres humanos valen, esto significa mucho compromiso. Pues significa que también vale mi vecino del cuarto, que es un pesado. Bueno, yo vivo en el cuarto. O sea, alguien alguien me resulte molesto. Y bueno, bien, habrá que lidiar con eso, pero sin considerar que es un ser a eliminar o un ser que estuviera fuera que solo debería estar fuera de mi vista. Pero es mucho mejor esa opción, incluso con mi vecino del tercero, molestón y pesado, que la opción contraria, que es valemos solo lo que podemos, que es que eso al final nos va a hacer que cualquiera de nosotros no valga nunca, no valga. Por eso es lo que decíamos, una sociedad que va hacia allí, una civilización que va hacia allí, es una civilización peor para todos. Por cierto, y si esto no resulta lo suficientemente estimulante, no solo tú vas a valer solo lo que produzcas, los tuyos van a valer solo lo que... Tus hijos, tus padres, antes. Bueno, tus hijos quizá antes también, o antes de nacer. O sea, todos, o cualquier hijo que tengas, o cualquier amigo profundo que tengas que caiga en enfermedad, va a estar en eso y vas a ver cómo la sociedad, en el fondo, está, ya digo, sutilmente, sin meterle en un vagón y llevárselo a un sitio En para... nombre de la tolerancia, la inclusión, la le va- equidad y todo con mm, muchos colorines, mm, porque te queremos tanto y nos preocupas tanto, te mm. eliminamos. Te eliminamos cuando nos lo pides, pero nos lo Ujú, pides después claro. de que te hemos Y, y- invitado, y- te hemos y señalado la claro que puerta. quieres, y claro que nos lo vas a pedir, porque hay otra de estas reflexiones de Wittgenstein, ¿no? Que dice que la ruedecilla de un mecanismo que se mueve en el vacío y no conecta con otras, Ujú, pues es correcto. exactamente igual a una no ruedecilla. Claro. El ser humano completamente aislado, desconectado y Ujú, alienado, que es lo que estamos viendo a día de hoy, una sociedad completamente fragmentada, el tejido social roto,
dogmatismo, tribalismo. Somos como esa no ruedecilla, esos no humanos, porque no somos capaces de conectar de forma genuina con el otro, ¿no? Y ahí, claro, obviamente este tipo de agendas es muy fácil que incursionen en nuestra sociedad porque parecen, pues eso, parecen, como decíamos, el tren perfecto, ¿no? El vagón multicolor que Sí. me va a llevar a un destino que en todo caso es mejor que esta realidad miserable que estoy viviendo, ¿no? Con algún que otro vigilante del tren también un poquito más brusco. Estaba pensando ahora, por ejemplo, ¿cuánto me afectaría a mí o a ti que llegara de repente un funcionario a nuestra casa y nos dijera, bueno, recuerda, Miguel Ángel, Jorge, que cuando quieras te matamos? Digamos, señor, ¿qué hace aquí? Déjame en paz. Bueno, esto le ha pasado, no nos ha pasado a nosotros, porque todavía somos productivos y todo esto. Esto le ha pasado estrictamente a un tuitero bastante famoso, Jordi Sabaté, es un chico que tiene ELA, bastante avanzada ya, por cierto, pero esto le pasó recién aprobada la ley de Uranás, o sea, hace ya un año, y se estaba cumpliendo estrictamente la ley. Le llegó un funcionario y le dijo que le veía que ya era incapaz de mover ningún miembro de su cuerpo, que necesita estar constantemente atendido por los demás, es totalmente dependiente, es totalmente, en ese sentido, no productivo, es justamente lo que decíamos antes, no productivo en el sentido económico, en otras cosas, como nosotros creemos que no dependemos de la producción, de hecho es muy iluminador, ¿no? Como con esto que voy a contar. Pues esta funcionaria le llegaba al señor Jordi Sabaté y le dijo, oye, te recuerdo que cuando no te puedas valer por ti mismo, te podemos eutanasiar. Ya no se puede valer por sí mismo. Es decir, le estaba diciendo, oye, te recuerdo que ahora, si Ha llegado el quieres, momento, amigo, ¿no? ha llegado el momento. O sea, aquí los colorines y las luces de colores de repente se apagaron y ya llegó el revisor un poquito más intemperante, ¿no? Oye, bueno, a ver, que hay que hacer sitio un poco, recuerda, o sea, y a mí darme cuenta de que vivía en una sociedad donde pasa eso, en un país donde pasa eso, igual que darme cuenta de cuando me pasó lo que he citado antes, el alumno este que te digo, que me envía un vídeo en el cual veo que le está tomando los datos la policía por estar de rodillas en la calle. Bueno, ya son cosas un poquito más contundentes también. O sea, que tampoco, digamos, bueno, nos llevarán al matadero, pero entre algodones. Bueno, los algodones a veces sí que te meten así un poquito, un palito, así un poquito, venga, voy a acelerar. O sea, y es más, como estamos algodonados, estamos adormilados, pues el palito ese pues hasta funciona Pero mejor, sí, te digo. es que hay dos buenos ejemplos de lo que veníamos hablando desde el principio de la conversación, de apropiarnos del relato. No te voy a permitir rezar en silencio en la calle, pero yo me apropié de un relato muy importante que es el de aquellos que rezan pertenecen al grupo de los opresores que durante siglos nos han impedido levantar la cabeza y que Correcto, han sido todo lo peor que hay. Entonces, claro, como yo me apropié de ese relato, censurarte de esa forma tan miserable es visto como algo, pues eso, algo progresista, ¿no? Lo correcto. mismo con el caso de Jordi Sabaté, dijiste que se llamaba, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como me he apropiado del relato de que lo que quiero es acabar con tu sufrimiento, qué bueno soy, que tengo Correcto, ese correcto, trato tan cálido correcto. contigo, ¿verdad? Me apropié de ese relato y puedo tocar a la puerta de tu casa con toda mi cara para decirte que te quiero matar y todo el mundo va a aplaudir esta acción por mi parte, Claro, ¿verdad? Porque me apropié de un relato. Igual que correcto. me puedo apropiar con no solo de relatos, sino que me puedo apropiar de términos, ¿no? Que esto es otra de las cosas que hace el woke, ¿no? El woke se apropia de términos. Tengo aquí una pequeña lista. Te la he preparado, sé que la vas a disfrutar mucho, Miguel Ángel. Antirracismo, homofobia, feminismo, patriarcado, Ujú, diversidad, equidad, inclusión, tolerancia, ujú, heteronormativo, afirmación de género, justicia reproductiva, ecogenocidio, privilegio ujú. blanco, interseccionalidad, cultura de la violación, persona menstruante, visibilización trans o persona atraída por menores, que esta viene pegando fuerte últimamente. Es un lenguaje vacío de contenido, pero cargado de emoción, ¿verdad? Las Ujú. palabras no tienen un significado semántico claro, pero están cargadas de significado emocional y sensiblero. Y en todo caso, cuando utilizas estas palabras, pues lo que decíamos, eres un rebelde, eres un antisistema, uno de los elegidos por las fuerzas del bien para acabar con los monstruosos enemigos, ¿no? Esos enemigos Ujú, de la tolerancia y la diversidad y la equidad, ¿no? Y cuando usas este lenguaje, inmediatamente adquieres una incuestionable superioridad moral sobre el otro, sobre tu adversario ideológico. Tú estás del lado de los buenos, ellos están del lado de los monstruos. Y, muy importante, también acabas de adquirir un compromiso con la cosmovisión a la que este lenguaje apela, ¿no? ujú. Debes despreciar el mundo actual,
que ha sido levantado sobre estructuras invisibles opresoras y no puede seguir perpetuándolas. Así que la única forma de terminar con todo eso que no se ve, pero que es muy real, es que la repugnante civilización occidental, podrida hasta sus cimientos, sea desmantelada y reseteada. Me gusta mucho que hayas hecho la recopilación, ¿Te ha efectivamente, gustado las porque palabras? sí, sí, porque además muchas veces una de las cosas que se dice para decir: "Bueno, esto de lo woke es una moda, dentro de 5 años nadie se acordará de ello, no tiene mayor importancia, le estoy dando muchas vueltas", y además no tiene elementos. Bueno, pues fíjate, ya solamente con meter a cada una de esas palabras que has dicho una asignatura, ya tienes un programa de estudios completo. De hecho, seguro que los hay. Pues precisamente por eso, porque son tan volubles y tal, que puedes a partir de ellas intentar decir de todo, meter de todo. Sí, sí, estamos ahí, y lo que decías de la apropiación del relato es, aunque era obvio que lo decías en términos retóricos, pero por resaltar la verdad el relato verdadero frente al falso. La vida de Jordi Sabaté, Jordi Sabaté es seguramente una de las personas con más ganas de vivir de esta tierra. O sea, que es mentira que le vayas a hacer un favor cuando le recuerdas que le puedes matar si él quiere, porque no se puede matar él mismo. O sea, en este caso es explícitamente, o sea, es muy clara no es un suicidio asistido, es realmente estar tú ahí protagonizando su muerte. Bueno, pues se lo estás diciendo a una persona que está disfrutando, que quiere vivir con todas las fuerzas. Y en el caso del alumno, efectivamente, ponerte de rodillas te hace representante, como bien has dicho, de algo que también es radicalmente falso, que es representante de todos los que han querido que las mujeres sufran, por cierto, aunque sea casual e incidental, pero mientras que mi alumno hacía eso, su mujer, que era la que le grababa, por cierto, a cierta distancia, estaba embarazada. Bueno, curiosamente el relato nos dice que es que este hombre, cuando se pone de rodillas, quiere hacer sufrir a todas las embarazadas, quiere que la mujer sufra, que tenga niños que no desean y tengan vidas horribles esos niños, y él es todo lo contrario. Es una persona que está convencida de lo que hemos dicho antes, de que la vida de cada persona de por sí ya lleva marcada sobre sí esta dignidad absoluta que está por encima de cualquier valor, esta imagen divina que está por encima de cualquier más y cualquier menos, y que por lo tanto es bueno, no es bueno tenerlas y es malo eliminarlas, ¿no? Bueno, estamos hablando de los dos extremos de la vida, ¿no? Es increíble cómo algo tan fácil de distinguir como la vida y la muerte nos lo están intentando intercambiar y están intentando que empecemos a ver la muerte como lo deseable. Sí, Y, la semana pasada tenía una conversación para este podcast con Miklos Lukács y hablábamos ujú, precisamente de que uno de los planes cada vez más evidentes de estos eh, transhumanistas, y los llamamos transhumanistas porque pues ellos mismos apelan a esos términos, no son conspiraciones. O sea, gente como Klaus Schwab o como Yuval Noah Harari hablan de la cuarta revolución industrial y ellos dicen ujú, abiertamente que el ser humano se va a fusionar física y mentalmente con las máquinas, ¿no? Con ujú, inteligencias artificiales, va a haber diferentes tipos de tecnologías, ¿no? Con las que nos vamos a fusionar. ujú, Básicamente lo que estamos haciendo ahí es esto que decías hace un momento, ¿no? Desdibujar una línea que estaba muy clara hasta ahora, la línea que separa lo humano de lo no humano, la línea que separa la vida de la muerte. Todas estas categorías están empezando a mezclarse, a desenfocarse, y como ya no las tenemos claras, es muy fácil pasarnos al otro lado porque ni siquiera sabemos dónde estamos parados. Es decir, como ni siquiera sé lo que significa estar vivo, ¿qué importa estar muerto? Como ni siquiera efectivamente. importa ser humano, no sé lo que, o sea, no sé lo que significa ser humano. Entonces, bueno, ¿qué problema hay Ujú, en fusionarme con algo que no es humano? Es que la humanidad es un término que tampoco significa nada para mí, no lo tengo claro, ¿verdad? Por eso yo creo que bu- la cosmovisión, una cosmovisión correcta, es tan importante, porque yo ujú, me encuentro a muchas personas a las que les pones delante, por ejemplo, pues siguiendo con el tema de la agenda transhumanista, ¿no? Les pones delante eh, esta agenda, mira, esto es lo que quieren que hagamos, ¿no? ujú. Y ellos te miran y te dicen, ¿y qué? O sea, no le ven el problema. Claro, claro que no le ven el problema, porque ellos tienen una cosmovisión materialista. Y si somos nada más que átomos que de forma absolutamente aleatoria se juntaron, no se sabe muy bien ni por qué, pero no hay ningún tipo de propósito ni sentido en nuestras vidas, no venimos de Ujú. ningún lugar en particular y tampoco vamos a ningún otro, bueno, pues si lo que toca ahora mismo es arrancarme los ojos y ponerme 2 bolas biónicas, pues hagámoslos. O si lo que toca ahora mismo es cortarme todas las memorias que tenía en el pasado porque no me gustó la vida que viví, porque tomé malas decisiones, etcétera, e implantarme unas nuevas, bueno, pero ¿qué importa? Si voy a ser más feliz, ¿no? Ujú.
¿No será que todo esto de la ideología woke también tiene como objetivo, no sé si implícito o explícito, desdibujar todo esto para podernos conducir hacia ese futuro que ya forma parte de una agenda que no es tan secreta? Sí, sí. Bueno, es que has dado de nuevo todas las claves. Voy a subrayar una, la de sentido, ¿no? Que coordina las anteriores. O sea, cuando te preguntabas qué es ser humano, qué es estar vivo, qué es mi vida, lo importante además es luego eso darle un sentido, ¿no? A los seres humanos, volvemos además a la cuestión del relato. ¿Qué es ser humano? Pues mira, ser humano es tener estos cromosomas, que ya tenemos el mapa de los cromosomas. Ya, no me refiero a eso. Ya sé que los cromosomas del humano son distintos que los del chimpancé y no digamos que los de la merluza, pero ¿qué significa ser humano? Que el relato es el sentido, ¿no? Que lo mencionabas también. Si no le damos sentido a la vida, también a la muerte, por cierto, en conexión, pero bueno, dándoles sentido a los dos, no quitándoles el sentido a ambos para que sean indiferentes, que es lo que estábamos comentando antes y que es lo que estamos viviendo. Si no le damos un sentido, pues es verdad que al final, como tú bien decías, pues cualquier cosa que nos cuenten, pues al menos viene a rellenar ese hueco. Darle sentido a las cosas, dar un relato, es muy claramente también el efecto que produjo ese primer momento de constructivo, derribador, de desmontaje de la posmodernidad, porque nos vino a decir eso, que no había sentidos. O mejor dicho, que había muchísimos sentidos. Había tantos sentidos que al final se parecía no tener sentidos. Bueno, lo mismo, si le damos muchos sentidos distintos, somos capaces de jugar entre ellos. Evidentemente, mi sentido de cómo me veo yo a mí mismo no es igual cuando estoy jugando con mis sobrinos que cuando estoy leyendo a Kant, probablemente. O sea, que un cierto juego entre distintos roles o distintos... O sea, ahí hay una intuición, de nuevo volvemos a lo mismo. O sea, lo posmoderno tampoco es radicalmente equivocado, sino que se basa en algo que puede tener bastante razón, pero hasta cierto punto el problema es que al multiplicar tanto los sentidos y al ponerlos todos a la misma altura, ninguno puede ser más esencial, ahí ya al final muchos sentidos equivale a ningún sentido, ¿no? Si mi vida tiene 1000 y ninguno de ellos vale más que ningún otro, en el fondo no tiene ninguno. Tiene que haber algo que los aúne, ¿no? Que los coordine y que efectivamente, aunque dando clases soy distinto que cuando leo a Kant, que a su vez soy distinto cuando estoy con mis sobrinos, que a su vez soy distinto cuando estoy con un alumno, esas distintas facetas, todas ellas configuran algo llamado Miguel Ángel. ¿Qué es eso? Lo que decíamos antes, es ese alguien que es deseable que cada vez vaya adquiriendo hábitos que le vayan haciendo mejor, que son las virtudes, pero sobre todo por eso, porque tampoco cada momento de mi vida, ni de la tuya ni de la de nadie, es, venga, en este momento, ¿cómo me voy a comportar? 10 minutos de reflexión, o media hora, o más. Bueno, Husserl, el filósofo Edmund Husserl, en un momento de su vida, él era judío, dijo, bueno, me voy a plantear esto de convertirme al catolicismo. Pero claro, para convertirse al catolicismo decidió que prácticamente cada dogma tenía que reflexionar sobre él cosa de un año o dos. Conclusión, se murió y todavía no iba por la cuarta parte de los dogmas católicos. Bueno, ese método no es exactamente para una decisión tan definitiva como ser católico o no, no es el adecuado, pero es que tampoco para nuestra vida cotidiana es el adecuado pararnos durante 10 minutos. A lo mejor habría decisiones que necesitarían horas y horas, sino que la mayoría de las decisiones salen de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos ya hechos hacia eso. Volvemos a lo que decimos antes. Si yo voy respondiendo a mi vocación, a lo que soy, me voy convirtiendo en una persona sincera, me va a venir una pregunta y no me voy a quedar pensando media hora. Ahora le respondo la verdad o tal, sino que me va a salir espontáneamente la verdad, porque ya me he acostumbrado a que incluso cuando digo la verdad y me vienen luego mal dadas, también he cultivado mi valentía para soportar eso, o mi entereza para, bueno, tirar por adelante. Y tengo interiorizado que las verdades al final me miro luego a mí mismo, lo que decíamos antes, pues estoy mejor hecho, ¿no? Mejor hecho moralmente, no corporalmente, me estoy mejor hecho si me voy convirtiendo en una persona sincera. O me viene, como también pasa muchas veces con la valentía, un hecho en el cual hay que decidirse ya, un niño se cae al río, o sea, ya me va a salir o no me va a salir comportarme de esa manera, etcétera, 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 ¿no? Entonces, así estamos hechos los humanos, no estamos hechos como quieren otras éticas, la utilitarista, haciendo cálculos, esto va a hacer más feliz a la humanidad o la va a hacer menos feliz. No, esos cálculos es dudoso que sean posibles, pero si lo fueran requerirían muchísimo tiempo. Y Tampoco aparte que es imposible. Es imposible tener en cuenta imposible. todas las variables. Estamos en un mundo donde nos abruman la cantidad de estímulos. Y John Vervaeke, con quien también tuve un podcast, él habla, por ejemplo, del concepto de relevance realization, que se traduciría algo así como comprensión de lo relevante, ¿no? Y es, Claro. bueno, de todo lo que yo podría prestar atención, ahora mismo te presto atención a ti.
Y es Ujú. porque yo intuyo que es relevante, es más relevante, has ganado la batalla de la relevancia, por así Ujú. decir, respecto a otros estímulos, ¿verdad? Bueno, eso es Claro, indudable, lo que acabo de describir es un hecho. Ahora bien, claro, ¿dónde está el cálculo matemático para que tú ganes la batalla respecto a otros? claro. En ningún lugar. Ujú. No Claro. hay tal cosa, no hay análisis frío y calculado de, oye, espérate, porque ahora mismo lo que más me interesaría a esta hora, en esta latitud, con este aire Sí. soplando por aquí. No funcionamos de esa manera los seres humanos, ¿no? Entonces Ujú. estamos entrando, en todo momento estamos entrando en una dimensión metafísica que no sabemos ni cómo estamos entrando, pero al mismo tiempo estamos deslizando todo ello a la encarnación, ¿no? Entonces por eso Ujú. decimos también desde el estudio del simbolismo bíblico que Dios lo que nos invita es en todo momento a participar en la creación. Y eso es participar en la creación, Ujú. Ujú. convertirse en un puente entre dos mundos, entre el mundo del significado, bajarlo de arriba y hacer que la materia se eleve gracias a que somos un puente, un símbolo, ¿no? De ahí viene la palabra simbalo, ¿no? Pues un balo, de unión, de conjunción, de puente, ¿no? Ahí donde se unen dos cosas, ¿no? Lo contrario de lo diabólico, ¿no? Lo que separa. Exactamente, el diabólico, de hecho, eh, lo diabólico es lo que disgrega, ¿no? Que es de lo que Ujú. hemos venido hablando en todo momento, es lo que deconstruye, es lo que desconecta, es lo Ujú. que te hace ser esa rueda, ese engranaje vacío, ese no engranaje, porque no Ujú. engancha con nada más y no mueve nada, ¿no? Eso es lo diabólico. El mecanismo diabólico básicamente es el mecanismo de la mentira y de la disgregación o de la desconexión. El Claro. mecanismo del símbolo, que es el que nos invita a Dios a ser, nos invita a ser símbolos, puentes que unen el cielo y la tierra, es lo contrario, ¿no? Yo siempre he visto la ideología woke como un mecanismo eminentemente diabólico o satánico y no estoy apelando tampoco a teología en este sentido, sino Sí, desde sí, el no, propio no. principio estructural, ¿no? Ujú. Pues apela Sí, a la destrucción, a la mentira o en todo caso a la no razón y a la disgregación. y cualquiera se da cuenta, efectivamente, de que socialmente, ya meramente como análisis sociológico, socialmente es disgregador. Socialmente lo que consigue es lo que ha conseguido ya, de hecho. O sea, es palpable, es eso, que las relaciones entre sexos se encrespen, por ejemplo, porque si a las mujeres se les explica que los hombres siempre van a ser opresores con ellas y a los hombres se les explica que las mujeres siempre se van a quejar de los opresores que son ellos, pues por los dos lados lo que... Claro, de nuevo lo que pasa es que ampliemos el foco, es que esto le viene bien a quien considera que no debe haber más procreación porque ya somos demasiados seres humanos en la Tierra. Entonces las teorías extincionistas, ¿no? Las teorías de los que... Es verdad que como tales son poco conocidos. Hay gente que defiende que debemos extinguirnos como raza humana porque somos el peor virus Sí, destructivo del planeta. Luego hay versiones moderadas que dicen, bueno, extinguirse a lo mejor es exagerado, pero que se queden 500.000 en toda la Tierra, ¿no? Viene a ser en todo caso, efectos prácticos viene a ser lo mismo. Porque viene a ser de nuevo una apuesta por la muerte o por el no nacimiento, ¿no? O sea, una apuesta y entonces, por lo tanto, dentro de ese marco, de nuevo, que la gente entre sexos se lleve cada vez peor, no solo está mal, está bastante bien. Pero has conseguido eso, diabolizar, separar, fragmentar entre razas, lo mismo, Porque, claro, esto significa, volvamos un poco a lo que decíamos al principio, esto significa entonces que no hay conflicto entre sexos. Bueno, no somos tan ignorantes, qué sé yo, no ya de la vida, de la literatura universal, como para postular esa idiotez. Es más, de la propia Biblia anda que no aparecen conflictos entre sexos. ¿No hay conflictos entre razas? Claro que sí. ¿No hay conflictos de nacionalidades? Claro que sí. Claro, hemos empezado por ahí. Claro que hay conflictos. Lo que pasa es que tenemos dos vías a la hora de resolver esos conflictos. Esta, la vía disgregadora, la de, venga, pues tú me has castigado hasta ahora, pues ahora soy yo el que te voy a oprimir a ti. Me la voy a tomar la venganza. La vía de la venganza, la vía del chivo expiatorio, de tú vas a pagar, tú por ser hombre vas a pagar por todo lo que han hecho mal los hombres, por todo lo que han hecho todos los violadores, por todo lo que han hecho todos los machistas a lo largo de la historia. Esa es una vía, la vía con lo que nos vamos diciendo, diabólica, lo podemos utilizar ya meramente en sentido etimológico. Y luego hay otra vía, que es la vía de lo que estabas tú explicando, la reconciliación del símbolo, de lo que vuelve a unir. ¿Y esa cuál puede ser? Pues ahí, de nuevo, yo creo humildemente que la apuesta cristiana es muy clara y es la muy religio, saludable, que es religio. y a través del perdón, que es Ujú. justamente lo que hay en esa imagen también de la víctima Jesús. Es víctima inocente, sufre un padecimiento, como hemos dicho, moral y físico enorme, pero a su vez perdona. No dice, bueno, esto lo decía Clodoveo, ¿no? El primer rey franco que se convirtió al cristianismo, que de hecho por eso Francia se dice que es la primogénita de la iglesia, porque era franco, pero Clodoveo, al parecer, cuando, no sé si un poco leyenda, cuando le estaban contando el cristianismo, le estaban contando la pasión de Jesús, la respuesta de Clodoveo, que le cogieron los romanos, que le llevaban, que le traían, o sea, qué pena que no estaba yo allí con mis tropas, le hubiera defendido, hubiera acabado con todos esos romanos.
bueno, el evangelizador de Clodoveo tuvo que decirle, no, o sea, no es esa la vía, porque espérate que te cuente, ¿no? Espérate que te cuente la historia completa. Bueno, pues esa, ¿por qué? Es que radicalmente no es esa la vía. O sea, la vía de Jesús no es de repente bajar de la cruz, liarse con todos los romanos. Ahora, ¿quién es Dios? Aquí se ve quién es el que manda, ¿no? Bueno, No esa es la vía, de hecho, que querían los que le crucificaron, que estaban frustrados porque él no era el Mesías que se esperaba, el que efectivamente. iba a liberarlos de los Le desafían romanos. Bueno, incluso, le desafían. claro, el Mesías que ellos Mm. esperaban era una especie de Aquiles, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Entonces, esa otra vía, que es la vía que a través de una pasión horrorosa y tal, pero se nos muestra, no es meramente una idea, como tú y yo, que ahora estamos hablando, en el fondo muy fácil, pero sino que viviéndolo, mostrándolo con la vida y con la muerte real, la vía es la contraria, la vía del perdón, de la reconciliación, que solo eso permite volver a caminar juntos. Bueno, solo no. Es verdad que también el chivo expiatorio permite volver a caminar juntos, pero permite volver a caminar juntos a los cómplices del delito y al chivo, pues que se pudra, porque ya le hemos victimizado. No, frente a esa vía de la revancha, de ahí te la devuelvo, de concentramos todas nuestras tensiones en una persona, la vía de reconciliación, de volver a conectar, religar, efectivamente, esa es la noción entonces, en ese sentido religiosa por antonomasia, pero simbólica también, efectivamente. Entonces, bueno, esas dos son las vías que tenemos. Miguel Ángel, para terminar, yo creo que nos hemos alargado un poco y yo estaría mucho más, pero no quiero abusar de tu tiempo. Tengo mucho interés en tu opinión acerca de un tema en el que pues estoy metido de lleno todos los días de forma casi obsesiva y tú como buen Ujú, pensador cristiano, uno de los que más respeto, quisiera conocer. Me he dado cuenta de que estamos experimentando una especie de resurgir del cristianismo por parte de mucha gente joven, ujú, pero la mayoría de las personas que estoy conociendo que regresan al cristianismo, que se convierten, lo que más les atrae del cristianismo es lo misterioso, es esa tradición pura, ujú, antigua, intelectual, difícil, desafiante. Yo lo equiparo mucho a la idea de las películas de aventuras, ¿no? Eh, de repente hay esos jóvenes que están enfrentando un gran desafío, ¿no? Que es lo que todos enfrentamos en nuestro día a día, ¿no? El ujú, desafío de la criatura caída, ¿no? Que no es poco. Y de repente se encuentran un, un templo antiguo en el que se abren unas puertas y entran, y allí es donde ellos encuentran, ¿no? Algo misterioso, un saber ujú, oculto, ¿no? El ujú. saber de la orden Jedi que fue aniquilada por Darth Sidious y de repente tú lo descubres, vuelves a Ujú, traer de vuelta aquello que todo el mundo olvidó, eso en lo que ya nadie cree, eso que ya nadie valora, ujú, nadie le presta ninguna atención, te llaman supersticioso, dicen que son cuentos de hadas o incluso peor, ¿no? Que hizo ujú, tanto daño a la civilización creer en esas estupideces. Pero ahí ujú, estás tú, de nuevo cara a cara con ese misterio y te das cuenta de que ahí está exactamente lo que habías estado buscando. Y entonces ahí ujú, es donde la película de aventura te muestra cómo entrar en contacto con ese poder oculto te permite vivir mil aventuras que en última instancia te permiten regresar a casa con el elixir del ser imperecedero, como diría Joseph Campbell, que ujú, restaura las relaciones entre individuos y que a ti te ha permitido posicionarte como un héroe que se entrega, ¿no? Yo ujú, esto es un poco lo que estoy viendo con este resurgir del cristianismo cósmico, si podemos llamarlo de alguna manera, ¿no? Es la gente ya no quiere saber nada de este cristianismo que ha tratado de amoldarse a nuestro tiempo. Como ujú, la gente hoy en día lo que quiere son estas versiones edulcoradas y ahora quieren estos feminismos y estos otros ismos y ahora tenemos la cuestión trans y ahora no sé qué, ¿no? Y el cristianismo se tiene que ir amoldando porque claro, oye, tenemos que estar adaptados a nuestro tiempo. La gente no quiere eso. Yo estoy viendo ese resurgir. Yo ujú, personalmente soy muy crítico con ese cristianismo que perdió su dinamita, como diría Joseph ujú, Barron, ¿no? ujú, Robert Barron, perdón, dice que hay algo poderoso que parece que lo hemos aguado, lo hemos mojado y no mueve a nadie, ya no ujú. tiene ese poder, ¿no? Y ¿Tú crees se lo que tenemos que realmente volver a enfatizar en la tradición cristiana, en los padres de la iglesia, en los ujú, escolásticos, en estas personas que nos desafían, que no son fáciles de entender, es todo muy misterioso, pero que por ahí vamos a recuperar un sentido de lo que somos? ¿O que realmente está bien que el cristianismo se vaya diluyendo y que vaya incorporando en sí al espíritu de su tiempo?
Barron, además, bueno, el obispo Barron le decía esto a Peterson, que le estaba haciendo justo esa crítica y accede, ¿no? En vez de ponerse a la defensiva, Peterson le dice, tenés que ser una cosa más contundente, más... Es lo que realmente trae, lo que tú has explicado muy bien. Y Barron dice, pues es verdad, lo hemos perdido y deberíamos ser más eso. También has descrito muy bien, apoyándote en Campbell, efectivamente, cómo eso responde a una realidad humana, ¿no? Decía, a todos aquellos que dicen que el cristianismo es un mito, yo creo que una buena respuesta es la de C.S. Lewis, ¿no? Que decía, sí, lo es. Lo que pasa es que es el mito verdadero. O sea, los El demás mito son se hizo mitos. historia. Claro, los demás son mitos que, aprovechándose de esta estructura humana de sentido que buscamos, pues te venden otras milongas, ¿no? Igual, yo que sé, igual que la Coca-Cola falsa intenta parecerse a la Coca-Cola real. Pero el hecho de ser Coca-Cola de por sí no significa que seas falsa. Son falsas las Coca-Colas falsas. Luego está la Coca-Cola verdadera. Pues el hecho de responder a esta estructura que tú contabas no es de por sí una prueba de falsedad. Es una prueba de que muchos se aprovechan de eso porque también lo tiene la verdad, y lo tiene la verdad de un mito que se hizo verdad porque fue vivo, fue una persona, bueno, muchas personas, pero uno en concreto, Jesús, que vivió y que murió y que resucitó, o sea, que tuvo su propia vida, ¿no? Su propia realidad. Y todos buscamos un poco eso, tenemos esa estructura, ¿no? Es un mito, pero un mito verdadero. Bueno, entonces, efectivamente, yo, vamos, coincido también con la idea que has dicho al principio de que está habiendo cierto renacimiento. Sociológicamente, la sociología nos apoya de una manera un poco, yo mismo reconozco que intento ser, sobre todo con los números, como no, racional, de una manera dubitativa o ambivalente. Por ejemplo, en los últimos años, el cálculo que se hace para las edades más jóvenes de personas interesadas por el cristianismo, de cristianos, de personas que se dicen cristianos, pues sale un porcentaje del 11%. Pero la cohorte siguiente, que son los que ya son un poco mayores, o sea, esto sería entre 18 y 23 años. Los de 23, 25, ahí es un 8%, es más baja. ¿Es que se pierde o es que hay un renacer? Si es un renacer, es muy pequeñito porque son 3 puntos, pero si es un renacer de 3 puntos sobre 8, es mucho, es casi es como 40%, o sea, proporcionalmente de ese 8, 3 es mucho. Es decir, yo reconozco que las cosas son ambivalentes, pero también creo que es indudable que algo está pasando. Por lo que decíamos antes, porque está tan exagerado el movimiento de nuestra sociedad, ha acelerado tanto que es inevitable. Una pregunta interesante sería por qué ha acelerado, por cierto. Hay una tesis muy interesante que es de Kiko Méndez Monasterio, que es la idea de que están acelerando porque muchos de los patrocinadores de estas cosas tienen ya una edad y quieren verlo. Es tan simple como esto. O sea, has citado a Schwab, podemos citar a Bill Gates, podemos citar a muchos que en el fondo los miras y ya tienen una edad. Luego desearían acabarlo viendo constatado que no... Y por eso ese acelerón poco inteligente en el fondo, porque habiendo sido más sutiles, habría habido menos gente que se da cuenta de esto y se horroriza y entonces ya empieza a buscar lo que tú has dicho, una alternativa. Y esa alternativa quieren que sea contundente, quieren que sea llena de sentido, no quieren que sea una cosa lábil, una cosa... Yo ahí entiendo que también hay un conflicto entre generaciones, es decir, es que como ha ido muy deprisa el mundo, tenemos a las personas de 80 y tantos, de 70 y tantos, pero bueno, alguien dirá, bueno, los de 80 y tantos, bueno, los de 80 y tantos son los que gobiernan la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? O sea, que tienen cierta importancia en este tipo de asuntos. Los de 70 y tantos que vienen de un momento histórico en el cual podía tener sentido la idea de acercar el mensaje cristiano pues más a la realidad, contactarlo con los fenómenos que estaban sucediendo nuevos, dejar de ver enemigos por todas partes, dejar de ver, sino empezar a detectar pues lo que hemos dicho antes, que la creación de por sí es buena y que por lo tanto también... Bueno, los que vienen de ahí ahora de repente se encuentra un mundo que no tiene nada que ver con cómo era el mundo en los años 60. Y por lo tanto, yo, que intento pensar de acuerdo con la historia, a lo mejor puedo conceder que en los años 60, en los años 70, los que se formaron en los 60 y los 70 son luego los que me educaron a mí en los 80, o sea que en el fondo les conozco bastante. Pues puedo entender que en aquel momento esas esperanzas y tal podían tener un sentido, incluso esas respuestas para ese mundo no las tienen ya para el mundo de hoy. Para el mundo de hoy es verdad, la gente quiere, si me permites la expresión, quiere droga un poco más dura. Quiere contundencia, quiere y entonces ahí se produce también ese choque entre una generación que cree que se aproxima más a la gente cuanto más agua su mensaje y ya luego les dará las versiones, bueno, estoy pasando a la droga, ahora al vino, pero bueno, se entiende. Luego ya le dará el vino bueno, el vino más contundente, de momento se lo voy a dar un poquito aguado, cuando en realidad lo que la gente está reclamando es, caray, estoy harto de agua. O de estas aguas con sabor a limón o a manzana o a naranja que me están dando. Yo ahora quiero otra cosa totalmente distinta a vino y dame vino de verdad, ya que me das vino, que sea
el vino. Voy a aprender, que es duro, como la primera vez que tomamos cerveza a ninguno nos gusta, yo creo, pero dame el vino, pero quiero aprender a tomar buen vino. Entonces, dame lo bueno y ¿por qué me estás dando este malo? En el fondo me estás despreciando. Se producen ahí incomprensiones absolutas y ahí va a hacer falta mucha paciencia, mucha caridad, diría, mucha comprensión y mucho, aunque esto no obsta para que lo digamos, como tú lo has dicho y como yo también muchas veces, a lo mejor no siempre de la manera más cortés posible, lo digo. Hay que decirlo, pero también es verdad que hace falta esa comprensión porque estamos en ese sentido en un mundo muy complejo. Pero sí, coincido contigo. Y a su vez, pero también quisiera evitar una cosa, lo contundente no es necesariamente lo viejo, lo contundente no es necesariamente lo de hace un siglo, porque hace un siglo en el fondo ya las cosas también habían cambiado mucho respecto a hace 3 y no digamos ya respecto a hace, como he empezado diciendo, pues hace 17 o hace 20, ¿no? Es decir, tampoco esto significa irse siempre a la versión más vieja o más con más años de edad. Significa simplemente recopilarlo todo, ¿no? De alguna manera recapitularlo todo en sí. Tenemos esa especie de, voy a utilizar a un autor normalmente poco citado de manera positiva en contextos cristianos, que es Nietzsche, ¿no? Pero Nietzsche tiene una idea muy interesante, que es a veces la de meterse en el guardarropa de la historia, en el armario de vestidos, de disfraces de la historia, e ir escogiendo los que te convienen. Aprendamos de la historia, aprendamos del inmenso legado literario. Citabas tú a los padres de la Iglesia, ha salido Santo Tomás, hemos hablado de los evangelios, por supuesto, podríamos hablar también de autores del XIX, podemos citar gente de cualquier siglo y ir recopilando de todos ellos las enseñanzas, no necesariamente. A mí ahora, por mis cuestiones de que estoy investigando esto de los orígenes de la cristiandad, pues me interesa mucho el siglo III, pero no necesariamente leer a Orígenes, que por otra parte, por cierto, tiene muchos errores, porque el pobre hombre era el primero que empezaba a hacer teología, entonces ha sido de una manera un poco sistemática, entonces es inevitable que al mezclar así de manera contundente la filosofía y la teología le salieran cosas que luego al final resultaron que eran ortodoxas. Pero no necesariamente por leer a Orígenes te va a resultar más interesante que por leer, pues no sé, a cualquier autor de Newman, como he citado antes, del 19, ¿no? Entonces, pero, esa apertura y esa recapitulación de todo, que por cierto no solamente vale para estas cosas, yo creo que es la visión que tiene que haber en general para la literatura, ¿no? Eso es la importancia de los clásicos, es esa. Es gente que si ha sobrevivido será por algo. Bueno, esa capacidad que nos permite no adecuarnos, fíjate, es también una apertura, pero es muy distinta a la que tú describías de manera peyorativa, que es esta de voy a abrirme a lo que hay ahora en el mundo y voy a parecerme lo más posible para ser aceptado. No, es abrirme un montón también y estar muy abierto de mente en realidad, pero como diría Burke, a la democracia de los muertos. A todos. No porque se hayan muerto ya han dejado de ser importantes y no porque los que estén vivos ahora diciendo ciertas cosas tienen más importancia, ¿no? Es como el chiste este de los Simpsons, ¿no? Si era tan importante porque se ha muerto. Bueno, pues no porque esté vivo ya es más importante, porque está vivo circunstancialmente. Estamos vivos porque nos toca estar en este momento histórico, pero en el siglo siguiente pues no lo estaremos. Esa otra apertura y siempre eso, siempre buscando sustancia. Hay una Peterson, que lo hemos citado, hace un símil muy bueno en las 12 reglas para la vida. Es el símil es la idea de cómo caminamos. Nadie puede caminar elevándose sobre el aire, por encima del suelo. Pero si pones tus dos pies firmes y dices, voy a hacer todo lo contrario, voy a sentarme bien, y no muevo los pies, tampoco te desplazas. Desplazarse, andar, esto parece una clase para niños de 1 año, es poner un pie en el suelo y el otro por arriba. Y luego ese ponerlo en el suelo y el otro por arriba. Tenemos que tener una parte de firmeza, una parte de convicciones, una parte de lo firme y una parte también de aventura, lo que tú describías también, ¿no? Como la aventura de Campbell, ¿no? La aventura del héroe, ¿no? O sea, esa capacidad de ir de levantar el pie y dejarlo un poco en el desconocido. Y es verdad que cuando levantamos el pie, justo en el momento en que tenemos un pie solo en el suelo, somos más frágiles. Y si viene uno y nos empuja ahí, nos vamos a caer, pero si no, no avanzamos. Esa combinación. Decía también Chesterton, ¿no? Que él era abierto de mente, pero que abría la mente por el mismo motivo por el que abría la boca. Cuando abre la boca es porque quiere meterse algo contundente dentro. Y Chesterton, concretamente el hombre, no es por tratar de cebarse, pero lo hacía, comía, parece que con una cierta asiduidad. Bueno, pues es siempre esa idea. Y en esta misma línea hay un autor que a mí me gusta bastante, vamos, es un profesor judío, de los que emigró muy al principio a los Estados Unidos y huyendo de Alemania, un judío alemán, en el año 39, y cuando llega, tiene que dar una conferencia en la Universidad Americana que le han invitado, él tiene que hablar de esto. Y fíjate, la conclusión que muchos
sacaron o que nos están todavía hoy, el relato que nos intentan convencer del fenómeno nazi es: los nazis son señores que tenían opiniones súper firmes, así que no tengas opiniones firmes, créetelo todo, abierto de mente, cualquier cosa vale, la tolerancia, lo que decíamos antes. Ya en ese momento dice: no, 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 cuidado, cuidado. O sea, el nazismo no se basa en una contundencia de la cual nos libremos si somos muy abiertos de mente, porque de hecho si somos tan abiertos de mente también aceptaríamos a los nazis. No. Y tiene la frase maravillosa que se ha hecho bastante popular, que aunque poca gente sabe que viene de él, que dio en ese discurso, que es: abre la mente, pero sin que se te caigan los sesos al suelo, ¿no? Pues esa es un poco la idea, ¿no? O sea, abiertos y esa combinación de firmeza y de apertura, ¿no? Sí, es parecida a la idea de fluir del legendario Mihaly Csikszentmihalyi, ¿no? Una parte de Efectivamente. mí se mantiene firme en lo que ya domino, porque me entregué, porque me dediqué a ello, porque trabajé como es debido, y hay otra parte de mí que se empuja al límite, justo ese punto en el que todavía no lo tengo dominado, pero no tan allá como para frustrarme, ¿no? Similar a la Mm, idea de caminar. Y quizás también mm. en nuestro día a día hoy tengamos que mantenernos firmes en esas cosmovisiones o en esa cosmovisión cristiana que sabemos que nos conecta profundamente con la vida, y al mismo tiempo, pues lo que nos venías a decir, ¿no? Que hay que estar abiertos a ver por dónde se mueve el espíritu de nuestro tiempo, no para dejarnos poseer por él de forma abierta, sino para saber dónde está la sustancia de lo que se nos está mostrando, de lo que se nos está revelando y cuál es la mejor forma de transitarlo, ¿no? Al espíritu de nuestro tiempo y al de todos los tiempos. O sea, sin privilegiar. O sea, el de nuestro también, vale. Es inevitable privilegiarlo porque es en el que estamos y cada mañana cuando me levanto, pues no estoy en el siglo XVIII. No me pongo levita ni nada de eso. Pero a estar abierto sabiendo que todo lo temporal en ese sentido es murable y lo del XVIII tampoco es válido por sí, ni lo del tercero definitivamente, pero estar abierto a ese espíritu de los tiempos, ¿no? Que sería pero no solo de este tiempo, de esa también, si quieres, lo podemos expresar de otra manera. Estar abierto a lo permanente, pero sabiendo que lo permanente es para ti. Y en tanto en cuanto que es para ti, es a su vez muy concreto, muy personalizado. Lo permanente no puede ser esto, si se me permite la expresión hegeliana, no puede ser un universal abstracto. Una cosa válida para todos, pero para ninguno, porque en el momento que desciende a uno, como ya es concreto, ya no vale. Y tiene que ser lo que decíamos antes, la paz, la solidaridad, cosas así súper abstractas. No, no, tienen que ser universales, concretos, cosas valiosas para todas, pero que yo tengo que concretar en mi vida, tengo que concretar en mi momento, y en ese sentido, al concretarlas en mí, como yo no soy malo, no soy creación mala, lo que ya hemos dejado claro antes también, no soy sucio por el hecho de ser un cuerpo, sino todo lo contrario, al bajarlas a mí, no por eso las pervierto, sino todo lo contrario, las hago vivas, les doy sentido, soy capaz de darle un sentido concreto. Es un poco difícil de hablar de esto así, en abstracto, ¿no? Pero bueno, yo creo que entiendo que tus oyentes más o menos ya saben de qué tipo de cosas estamos hablando, podríamos dar ejemplos concretos, pueden ver ejemplos concretos, y yo sí, es que de verdad que a veces me da un poco de lástima, porque como vivimos en un mundo muy acelerado, uno a veces insiste en lo clásico, en lo de todavía lo permanente, pero a veces se encuentra a veces el extremo contrario. Por cierto, esto de que los dos extremos son malos, ya lo hemos dicho también en la ética aristotélica. Y el extremo concreto es el del inmovilismo, el de que algo por el hecho de ser viejo ya sea valioso, entender la tradición como lo que se hacía antes de ayer. No, 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 no. La tradición es lo que se hacía antes de ayer, hace 100 años, se hizo ayer, se hace hoy y quieres que se haga mañana. Luego se va renovando, se va renovando en el sentido de que se va haciendo vivo. Si no, no es una tradición, es una cosa ya pasada. O sea, me da miedo a veces esa visión que mucha gente presente por el mundo loco en el que vivimos piensa que esa permanencia de un tanto esclerotizada, lo de los 2 pies en el suelo de Peterson y de ahí nadie me mueve, que ese es el camino verdadero, y eso no lo ha sido nunca, ¿no? De hecho, el símil que se utiliza para este camino, lo hemos utilizado, es el de espíritu, ¿no? Espíritu, el espíritu por definición es soplo, es aire, es algo que se mueve, que viene, va, que nos mueve además, ¿no? Como el aire empuja a los veleros, o sea que las cosas son un poco más. Me ha encantado lo de la fluidez, porque era un poco lo que te intentaba expresar y es seguramente una imagen que lo refleja muy bien. Cualquier cosa que fluye, ¿no? Un río se mueve, sí. Está permanente, también. Tiene un sedimento, por supuesto, si no tiene lecho el río, no es nada. Sería, yo qué sé, un desbordamiento. Sería algo terrible, destructivo. Pero a su vez, el río no es solo río cuando está congelado. Ah, qué bien, se ha congelado hoy el río en Salamanca. Es el único día que es río de verdad. No. Los 364 días del año, bueno, últimamente 365 porque hace mucho que no se congela, días del año en que el Tormes, el río de Salamanca está fluido, es río. Los ríos son también, eso son las dos cosas. Miguel Ángel, pues muchísimas gracias por haber conversado conmigo,
nos hemos extendido más de lo que creía y estoy feliz por ello. Bueno. Y bueno, pues si la audiencia quiere y tú también me lo permites, cuando podamos nos reunimos de nuevo y Ah, sí, conversamos de claro. otras cosas. Sí, 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 claro, cuando quieras. Esto ha sido solamente una introducción leve a muchos de los asuntos, pero bueno, no tan leve. Yo creo que hemos tocado chicha. Sí, sí, sí. Mil gracias a ti, por la oportunidad. O sea, soy yo el que se lo Gracias. agradece. Te mando un abrazo. Venga, otro.